Y creemos que si compramos una casa es nuestra, o creemos que si tenemos dinero en el banco es nuestro, o creemos que si tenemos un coche es nuestro. Y es totalmente mentira, o sea, no nos pertenece. De hecho, hay mucha gente que dice, no, de momento la casa es del banco porque está en hipoteca, pero cuando ya termine de pagar la hipoteca, será mía la casa. Bueno, entonces, ¿por qué tiene el IBI, no? Porque hay un impuesto. ¿Realmente es tuyo? Pregúntatelo. Y de hecho, una propiedad te la pueden expropiar. De hecho, en la historia, en muchísimos sitios han expropiado casas, terrenos, dinero. Ha habido corralitos en Argentina, por aquí cerca también. Y se ha robado de muchas maneras. Entonces no es nada nuestro, salvo algunas cositas como lo que pensamos, como nuestro cuerpo y luego en este caso Bitcoin, que por eso comentaba lo de la era de la riqueza inconfiscable. Al final la democracia nació en Grecia, efectivamente, y ha cambiado mucho desde entonces. De hecho, tiene que ver con ese léxico que comentábamos al principio, de que se ha ido modificando lo que en un principio se creó como democracia para hacer algo que realmente no tiene nada que ver con lo que fue en su momento. Ahora simplemente tenemos como una especie de representación en el que le damos un poder casi dictatorial a un partido político o incluso a una figura que representa a eso que llamamos presidente, y a partir de ahí no hay ningún tipo de votación más sobre lo que se hace o se deja de decir, y tampoco hay ninguna consecuencia por no hacer lo que supuestamente se dijo que iba a hacer, ¿no? Lo que veo es que si realmente el Estado fuera una empresa, estaría en quiebra desde hace mucho tiempo. Si las personas que gestionan el capital que damos, por ejemplo, en impuestos, fuese una empresa, estarían todos en la cárcel por corrupción, o la gran mayoría. Entonces, me parece que vivimos todos en una hipnosis colectiva, y yo me incluyo. Por ejemplo, un YouTube lo que ha permitido es que sus empleados, entre comillas, son los usuarios. O sea, los usuarios se pelean y compiten entre ellos por crear la materia prima, digamos, el contenido que nutre a otros de sus clientes. Es el mejor negocio del mundo. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me, y hoy estoy con Miguel Camarena y Adrián Bernabeu, que nos van a acompañar para que hablemos de un tema que parece que está como muy de moda, pero que por lo visto, según vosotros, ya lleva trendy un tiempo suficiente como para que le demos más importancia, que es el Bitcoin. Yo lo conozco desde hace más de 10 años y todas las veces que me entrevistan en cualquier sitio siempre está de moda. Da igual que sea en el 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O sea, pero sí, está cada vez más en auge, efectivamente. Y no queda otra. Bueno, lo primero quiero dar las gracias tanto a Miguel, que yo no sé cuántas veces ha pasado por aquí, pero ya es veterano, como a Adrián, que es la primera vez que viene aquí a Emotion Me. Muchas gracias por invitarme, Pedro. Es todo un placer, y además me ha encantado porque justo antes, cuando estaba preparando unos mates, os he escuchado que estaba Miguel diciendo que uno de los motivos por los que él no se esfuerza, a lo mejor, o a él ha identificado por lo que no se esfuerza tanto a nivel empresarial, es porque siente que sus recursos, su energía no se deposita en la dirección que a él le gustaría, ¿no? Sí, desde hace un tiempo es como que estoy en esa reflexión interna de decir, oye, ¿por qué he bajado el ritmo empresarialmente? ¿Es porque me apetecía? ¿O es porque después de haber pagado cientos y cientos de miles de euros en impuestos, siento que una gran parte va a cosas que yo estoy totalmente en contra de ellas con mis valores? Como por ejemplo la guerra, ¿no? El armamento que se ha enviado cuando la guerra de Ucrania y cosas así. Y ahí hay un conflicto. Cuando estoy muy centrado, entiendo que todos tenemos nuestros personajes. Incluso puede haber gente que hasta evoluciona espiritualmente en la guerra, aunque a algunos les pueda sonar muy loco. Siento que es así cuando estoy centrado, pero cuando estoy más descentrado, digamos, como es muchas veces también, digo, es que me están robando, es que el dinero no va a donde tendría que ir, y todo el beneficio que tengo empresarial al final se está yendo a un lugar que no me gusta que vaya. Entonces, hay que puedo percibir un conflicto interno entre esas cosas. Por eso me interesé por Bitcoin hace ya muchos años. Y precisamente quería introducir todo esto porque tú me decías, oye Pedro, mira, es que mi amigo Adri
acaba de sacar un libro que va con el tema del Bitcoin y fíjate que justo ahora está en el punto más alto de su historia, ¿no? Y yo dije, pues mira, es un tema que me gustaría tocar porque sí que ya me hablaste de este tema hace unos años e invertí en su momento pues unas cantidades y yo me desentendí. Un poco, ¿no? Pues siguiendo algunos principios básicos de finanzas, pues considero que lo importante o lo verdaderamente importante es poner el foco donde lo vayas a atender, ¿no? Pero ahora que estamos viendo que muchas personas viven únicamente de esta gestión, porque tenemos, yo creo que todos tenemos amigos que viven de esto, de cómo gestionan este tipo de activos, parece muy interesante que Adri nos comparta un poquito por qué ha escrito este libro. Vale, antes, Pedro, Sí. me gustaría comentar algunas cosas de las que ha dicho, Venga. de las que ha dicho Miguel, que efectivamente al final hay una especie de visión generalizada de que la redistribución de la riqueza es como algo positivo, ¿no? Y claro, desde la perspectiva de alguien como Miguel, que genera mucha riqueza y que esa redistribución le viene en contra, ¿no? Es como, vale, sí, pero a mí no me redistribuyen a favor, se redistribuye en mi contra, en el caso de, ¿no?, de lo que comentaba Miguel. Y hay dos tipos de robos en ese sentido. Uno es en esta redistribución de la riqueza y otro que es un robo, digamos, más secreto, no diría secreto, diría no a la vista o menos evidente, que es el tema de la inflación, ¿no? La inflación, según decía Ron Paul, es directamente un robo encubierto. Total. O sea, a todo el mundo le están robando constantemente, le están haciendo una redistribución de la riqueza sin incluso darse cuenta y, peor aún, en este caso al menos es de alguien que tiene capital, que se está generando más, que es más rico que la media, digamos, pero en el tema de la inflación a los que más le afecta es justamente a los más pobres, a aquellos que efectivamente todos los días, cada vez que van a hacer cualquier tipo de compra, todo lo que compran es cada vez más caro. Constantemente se está inflando los precios de absolutamente todo, mientras que ellos tienen efectivamente una capacidad que no se suele aumentar en relación a la subida de costes de precios. Entonces, según ese efecto cantillón, que básicamente el efecto cantillón lo que hace es que aquellos que emiten dinero son los que más se benefician del principio de esa creación de dinero y a los que más le afecta es a los que están más abajo, que son esas personas pobres. Entonces es un robo incluso peor aún que el que sí que tiene, ¿no? Y al menos se le distribuye. Bueno, has comentado un concepto que me gustaría aterrizar, ¿no? Y es el concepto redistribución de la riqueza. Y claro, ¿no? Esto a mí me viene una vez más esta corrupción semántica en la que caemos muchas veces cuando utilizamos términos como estado de bienestar, ¿no? Que parece que está protegiéndonos a todos y que está cuidando de nosotros, no que se lo digan a la gente que estaba en la Dana, donde estaba ese estado de bienestar, o estado como progresismo, que parece como que estamos avanzando por tomar ciertas medidas que a su vez lo que generan es que la gente esté más reprimida y que la gente a su vez sea menos libre. Pero tocando de nuevo el tema redistribución de la riqueza, ¿qué mejor forma hay de redistribuir la riqueza a que sencillamente el dinero fluya libremente? Cuando el dinero fluye libremente, estamos hablando de que personas como Miguel pueden tomar sus ahorros, sus inversiones y depositarlas donde él considera que van a funcionar mejor, como comentaba antes, en lugar de que mi esfuerzo, mi energía se vaya en este caso donde por ejemplo a él no le apetece, que es armamento, o que vaya a guerra o que vaya a ese tipo de investigación, él a lo mejor estaría a favor de otras cosas, ¿no? que tampoco vienen al caso. Pero lo que nos han vendido con esta corrupción semántica es que la única redistribución de la riqueza lícita es la que hacen unos terceros que realmente no conocemos ni empatizan con nuestras situaciones y que no necesitamos que pasen más danas ni en Valencia, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Galicia, ni en ninguna zona para que nos demos cuenta de que ese dinero está mejor en nuestras manos para que
en situaciones radicales estemos verdaderamente protegidos. Yo hay una cosa que esto realmente me lo tomo como un tema verdaderamente serio, donde me gusta sentirme con un poco paladín de una causa, y es el tema de no esperar a una jubilación. Yo siento que uno de los mayores errores que hemos tenido como generación, que no hemos sido únicamente la nuestra, sino una generación también que nos acompaña tanto por arriba como por abajo, es la de creer que la jubilación es algo que vamos a alcanzar a los 65 o 75, ¿no? Cuando realmente a mí me encanta también como a mi amigo Miguel el tema de la etimología, entender que la jubilación viene de júbilo y que no necesitamos esperar a esa edad para alcanzar ese júbilo y vivir de la forma en que nosotros encontramos ese júbilo, ¿no? Y precisamente por eso me encanta que estés aquí, Adrián, con Miguel, para que nos demos cuenta de que podemos alcanzar esta jubilación con medidas alternativas, que yo no digo ya invirtiendo en Bitcoin, sino entendiendo las ideas que defiende, ¿no? Joder, me has dejado un montón de cosas que me encantaría profundizar en ellas, pero una de ellas que rescato es de lo que has comentado de ese juego léxico con el que se utiliza por parte de las élites o de los que tienen o les hemos cedido el poder, ¿no? Y en el libro lo pongo como ejemplo de lo que comenta George Orwell con 1984 y cómo se utiliza ese léxico para... cuando eliminas la palabra guerra, claro, pues efectivamente puedes utilizarlo para que parezca que nunca hay guerra y así sucesivamente, ¿no? Y efectivamente con el estado de bienestar pues también se hace ese marketing político, digamos, a través del léxico y en el libro le meto mucha caña a ese aspecto. Y luego, lo que comentas de la jubilación y todo lo que conlleva poder tener un futuro mejor al final, le dedico mucho tiempo a eso porque una de las cuestiones que hemos tenido a nivel histórico, y es el motivo también del libro, el momento histórico en el que nos encontramos, yo lo denomino como bitcoinismo, porque tenemos una situación que ya no estamos en la era digital como tal. Eso pues parece ser que ya llevamos mucho tiempo en el momento en el que la redistribución o la accesibilidad a la información ya es algo como un commodity, y Bitcoin lo que nos trae es la capacidad de no solo mover riqueza en el espacio, que es lo que hacemos con el dinero habitualmente, sino mover riqueza en el tiempo. Y aquí viene lo de la jubilación. ¿Qué otras herramientas tenemos para trasladar aquello que sí vamos atesorando, digamos, los ahorros que tenemos, la riqueza que tenemos, aquello que supuestamente hemos producido, cómo lo trasladamos, no en el espacio, insisto, no de mí a ti, Pedro, o de mí a Miguel, o de Japón a Estados Unidos en el espacio, sino en el tiempo? ¿Cómo hago para resguardar, no sé, 100.000 euros, o el poder adquisitivo, mejor dicho, de esos 100.000 euros en 100 años? Claro, no podemos hacerlo con el dinero que tenemos actualmente porque se devalúa constantemente a través de la inflación. Entonces buscamos como herramientas alternativas, que eso es a lo que llamamos inversión. Entonces decimos, vale, pues no sé, puedo ponerlo en la bolsa, supuestamente, deposito mi dinero en esas acciones que estoy invirtiendo en empresas que supuestamente lo van a hacer mejor que la inflación, y entonces pues podré atesorar esa riqueza a lo largo del tiempo, o lo deposito en inmuebles, que entonces lo que estoy haciendo también es tergiversar un poco el mercado inmobiliario, y por eso hay personas que a lo mejor pues no pueden permitirse comprar una vivienda porque se está inflando el mercado, y las viviendas estaban pensadas en principio para vivir, pero como no tenemos una herramienta para trasladar valor en el tiempo, empezamos a utilizar alternativas que no estaban pensadas principalmente para eso, y así sucesivamente. Entonces, cuando nos damos cuenta de que Bitcoin, al ser un activo por primera vez en la historia 100% limitado, nunca habíamos tenido nada en la historia anteriormente que estuviera completamente limitado, es decir, que no pudiéramos modificar su oferta en base a su demanda. Todo lo demás que existe en el mundo, Pedro, bueno, y Miguel, todo lo podemos asociar o igualar a su demanda, ¿no?
cualquier cosa, o encontramos más, como en el caso del oro, y producimos más, como en el caso de cualquier cosa, de este micro o de cualquier otra cosa, si la demanda aumenta, ¿no? En cambio, Bitcoin, hemos creado esa escasez absoluta por primera vez en la historia. Voy a añadir una cosilla porque yo quizás si escuchara esto hace unos cuantos años no entendería ciertos conceptos, ¿no? Entonces voy a decir de manera sencilla lo que yo entiendo por inflación o por devaluación, porque hay mucha gente a lo mejor que está escuchando y gente a lo mejor muy joven que está empezando a aprender sobre esto que dice, vale, pero no sé muy bien qué es. Inflación es la pérdida de capacidad adquisitiva que tenemos con el dinero, porque según se va imprimiendo dinero o se va creando de la nada, porque hay gente que tiene una varita mágica y con esa varita mágica puede decir, ¡tan! Hay más dinero en el mundo. Y de hecho en los últimos años se han impreso trillones de euros, de dólares, o sea, es una salvajada lo que se ha impreso. Eso hace que como hay más billetes por ahí o numeritos, porque realmente hoy en día no se mueve tanto por billetes, pero sí por numeritos, cada euro o dólar que tiene cada persona vale menos. Entonces, hoy en día en España, de inflación y devaluación, hay como un 11% anual. ¿Esto qué significa? Que hoy comprar una barra de pan o cualquier cosa, o un curso o lo que sea, seguramente dentro de un año costaría un 11% más, o incluso más. En Argentina se ha visto que la inflación ha sido muy salvaje. Hay lugares donde ha llegado al 80%, al 200%, muy heavy. En el libro, que me lo leí hace poco y me encantó, también he visto casos donde un billete de autobús en unos pocos años se multiplicó como por 2.000. Es decir, lo que antes costaba 1, luego te costaba 2.000. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido una inflación y una impresión de dinero tan gorda que si tú hubieses ahorrado, es la peor estrategia del universo, ahorrar en estos casos. Porque si yo tengo, cada mes voy ahorrando, imagínate, se me da muy bien ahorrar y ahorro 1.000 euros al mes porque puedo. Bueno, pero es que de eso que vas ahorrando, en 5 años, con una inflación del 11%, es que tu dinero tiene la mitad del poder adquisitivo. Es decir, que no habría servido ahorrar. Hay que invertir sí o sí. Y ahora es, vale, ¿en qué narices invierto? Si puedo invertir. Y hay muchas vías. La mejor inversión, obviamente, es en lo que tienes conocimiento. Y en algo, como dice Pedro, que un naufragio no te pueda arrebatar. Esa es la mejor inversión. Y a mí me gusta siempre decir que está muy bien el decir, vale, voy a alcanzar la seguridad financiera. Luego la libertad financiera. No poder, o sea, no tener que trabajar para ganar dinero. Y mucho mejor, obviamente, está la confianza financiera, que es sé que puedo generar dinero. Y por último, para mí, lo mejor sería la estabilidad emocional. Estar a gusto, internamente, tengas mucho, tengas poco. Pero invertir siento que es algo necesario si queremos, de alguna manera, como proteger toda esa energía que hemos puesto en algo, en parte para ganar ese dinero. Porque si no, por este robo que se hace con la inflación, lo vamos perdiendo. Y por eso al principio también decía que de todos los robos que yo siento que veo y que no me gustan, pues Bitcoin siento que uno al menos lo solventa, que es ese de, con la inflación, ese robo silencioso que hablábamos. Quiero apuntar que por qué filosóficamente deberíamos darle mucha importancia a lo que está comentando Miguel. Miguel está hablando de cómo la inflación está perjudicando no solo nuestro bolsillo. A nivel filosófico, si nosotros no entendemos qué significa que lo que tenemos hoy mañana valga menos, estamos siendo demasiado ignorantes y seguramente unos insensatos. ¿Por qué? Porque si estudiamos cómo, por ejemplo, influenció la inflación en ciertos momentos de la historia, estamos viendo que, por ejemplo, al proletariado, que eran las personas que en su momento tenían menos poder adquisitivo, cuando se dieron cuenta de que su salario, si no se lo gastaban ese mismo día, al día siguiente, esto pasó en la Alemania... en Weimar, ¿no? Sí, la República de Weimar, eso es. Sucedió que las personas se lo gastaban en burdeles, se lo gastaban en el cabaret, se lo gastaban en el hedonismo. O sea, si nosotros no tenemos una alternativa a la influencia que puede tener, por ejemplo, a nivel filosófico, esta inflación, que creemos que sencillamente es algo que nos va a afectar a nuestro bolsillo, pues estamos siendo unos insensatos o unos ignorantes. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que esto va a afectar sencillamente nuestra forma de entender el mundo. Luego a algunos nos sorprende que veamos que ahora mismo, fíjate cómo es noticia, cómo es trendy, esta mujer que se ha acostado con 100 hombres en un día y que ahora se promueve el reto de tratar de superar
hasta llegar a los casi 1000 hombres en un día, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que ahora mismo las personas no le dan valor a mirar a largo plazo, no le dan valor a términos que antes pues sí que se le daba valor. Está en decadencia el término familia, está en decadencia en términos de mirar a largo plazo. ¿Por qué? Porque si mañana no va a estar, ¿no? O sea, ¿para qué si mañana no voy a estar? No se entiende bien conceptos que para mi gusto, que son conceptos filosóficos, nos deberían hacer o acercar a una buena vida y no al revés. Y para puntuar un poco, apuntar un poco a lo que ha dicho antes Adri en relación a estos conceptos, me viene a la mente el difunto, también filósofo y escritor Antonio Escotado, que hacía una referencia a, por ejemplo, cuando muchas personas pretendían, por ejemplo, legalizar las drogas. No, hay que legalizar las drogas, hay que legalizar las drogas. Y él decía, no. A ver, no se confundan, señores, no hay que legalizar las drogas, hay que derogar la prohibición. O sea, fijaos que ahora lo que tratamos es perseguir algo, con esto de la inflación, que se supone que te está perjudicando. No, es que tú lo que estás persiguiendo es algo que es tuyo, que es tu propia libertad, y es que lo que tú has trabajado hoy no llegue otro tipo mañana, te imprima dinero y haga que valga menos. De la misma forma que no tiene que llegar nadie a legalizar nada, porque tú estás en tu derecho de, con tu cuerpo, hacer lo que quieras y consumir lo que quieras. Nadie tendría que venir a decirte lo que tú puedes o no puedes consumir, porque esto sería, como este señor también decía, pues como legalizar el fornicio, o legalizar la lectura, o legalizar ciertas cosas que a día de hoy las vemos como muy normales, pero llegará un momento que si pretendemos ajustarnos más a estándares mundiales, pues estaremos seguramente acercándonos a una tiranía mundialmente aceptada, pero no deja de ser una tiranía. Y precisamente, pues a mí me encanta tener personas como vosotros que un poco encarnáis este tipo de ideas, ¿no? Al final, ya sea escribiendo un libro o divulgando o mediante una forma de vida, que estos conceptos acaben llegando a las calles, ¿no? Porque sucede lo que ha pasado ahora mismo, que Miguel necesite hacer una explicación de ciertos conceptos porque probablemente haya personas que no los entiendan, y a eso es precisamente pues lo que me gustaría hacer con este episodio. Joder, Pedro, casi podrías haberlo escrito tú, haber escrito tú el libro, porque, bueno, uno de ellos también le dedico mucho espacio a la preferencia temporal, justo a cómo nos cambia como sociedad justamente tener ese problema inflacionario y a tomar decisiones mucho más a corto plazo, porque no podemos pensar a largo plazo, ya que no nos permite hacer planes, ¿no? Si no podemos tomar decisiones a largo plazo, pues somos más instantáneos, y eso destruye básicamente economías, y una destrucción económica pues genera sociedades sin futuro, básicamente, ¿no? Y por otro lado, para mí Escotado hasta hace muy poco era la persona viva más sabia que yo he conocido jamás. De hecho, también tuve la suerte de poder conocerle cuando le dieron el premio de la Libertad en el Instituto Juan de Mariana, en el Casino de Madrid, y hace poco también pude entrevistar a su hijo Jorge, que ahora está haciendo una labor increíble, ¿no? Divulgando todo el conocimiento de su padre. Y dentro del libro sí, también cito una parte en relación a esto que comentabas, básicamente porque nuestra mayor propiedad privada, o nuestra primera propiedad privada, somos nosotros mismos, es nuestro propio cuerpo. O sea, si no podemos tener decisión sobre nuestra propia propiedad privada corpórea, joder, ahí estamos, estamos, no sé, dejando unos principios mínimos, ¿no? Que son, oye, la decisión que yo pueda hacer con mi propio cuerpo. Total, aunque sea controvertida. Decía este señor, como comentábamos antes, sobre mi piel mando yo. O sea, si no somos nosotros ya los dueños de qué poder hacer. Y hay ejemplos que yo pongo que me parecen relativamente sencillos, que cuando los cuento la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, bueno, a ver, en estos casos, cuando hay personas, por ejemplo, que sufren, imagínate, un deportista, ¿no? Un atleta de vallas, como puede ser Miguel, o personas de una índole parecida, ¿no? Que son muy deportistas. Y de repente tienes un
tienes un accidente de tráfico donde pierdes, por ejemplo, una pierna o pierdes las dos piernas o tienes un accidente, pues como vemos que pasan todos los días. A una persona que acaba de sufrir un revés en la vida de esta magnitud, ¿realmente le vas a prohibir tú que sin ningún tipo de conocimiento del área no pueda experimentar, por ejemplo, con psilocibina? O no pueda experimentar, por ejemplo, con ciertas sustancias que ya en Estados Unidos están utilizando de forma terapéutica y clínica. O sea, estamos hablando de que hay personas que para protegerte o te venden que para protegerte o por tu propio bien te dicen lo que tú puedes y no puedes hacer. Y no me enardecería si no fuese porque encontramos noticias que muchas se hacen públicas y otras os las voy a comentar también para que contéis si queréis lo que os apetezca, como que se ha detenido en una comisaría precisamente al comisario porque tenía más de 20 millones de euros de efectivo, de lo que había incautado durante, pues imagínate el tiempo, ¿no? Estamos hablando de, o sea, el dinero que tiene que ser eso en droga. Estamos hablando de que quién es el responsable de que las drogas sean ilegales y por qué no. No hay un conflicto de interés más que claro precisamente para que estamos viendo que se siga defendiendo de una forma tan enardecida, valga la redundancia, porque precisamente son las mismas personas que señalan y que te están protegiendo. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque también me he enterado por fuentes al final que sin querer, pues por estos medios me llegan, que aquí, relativamente cerca de mi casa, estamos hablando que en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz, que es un aeropuerto que está bastante cerca del de Adolfo Suárez de Barajas, no piden el pasaporte. No piden el pasaporte a muchas de las personas que aterrizan en ese aeropuerto. Pero es que no solo es que no pidan el pasaporte, sino es que no hacen un registro de mercancías. Entonces yo me estoy imaginando, porque aquí pasan... La gente que escucha mi podcast lo sabe, ¿no? Porque sabe que se escucha muchas veces el paso de los aviones, ¿no? Tú, Miguel, que te has quedado muchas veces aquí en mi casa, dices, anda, pasan muchos aviones. Y antes me lo tomaba como sí, pasan muchos aviones porque aquí está la base aérea de Torrejón. Pero luego, cuando me empecé a enterar de la mafia que había detrás y de cómo llegan todos los días aviones llenos de droga en un país que se hace llamar del primer mundo como es España y que te vende, que te está protegiendo tus derechos, pues uno dice no. Y empieza a cuestionar algo que hasta hace muy poco era incuestionable. Y es, por ejemplo, la democracia. Yo estoy aquí para aprovechar que estoy con dos personas con una mente más abierta, a tiraros este guante. ¿Y qué opináis vosotros de la democracia? Dale. Bueno, joder, vaya melón, tío. O bien, si no quieres opinar nada, no opino nada, pues... No, vaya melón grande. No sé si podría dar para un podcast completo, efectivamente. Al final la democracia, nació en Grecia, efectivamente, y ha cambiado mucho desde entonces. De hecho, tiene que ver con ese léxico que comentábamos al principio, de que se ha ido modificando lo que en un principio se creó como democracia para hacer algo que realmente no tiene nada que ver con lo que fue en su momento. Ahora simplemente tenemos como una especie de representación en el que le damos un poder casi dictatorial a un partido político o incluso a una figura que representa a eso que llamamos presidente, y a partir de ahí no hay ningún tipo de votación más sobre lo que se hace o se deja de decir, y tampoco hay ninguna consecuencia por no hacer lo que supuestamente se dijo que iba a hacer, ¿no? Entonces, cuando los incentivos no están alineados, que es parte también de lo que comento al principio del libro, no hay ningún incentivo a hacerlo bien porque no hay ninguna consecuencia por hacerlo mal. No sé qué tipo de democracia hay ahí, o que da igual todo. O sea, es todo. Y volvemos también al tema del cortoplacismo, ¿no? Que ya, ¿qué más da, no? Si en esos 4 años hago lo que me sale a los cojones y no hay ningún tipo de consecuencia, pues aquí vamos a robar lo máximo posible. Pero bueno... ¿Tú qué opinas en ese sentido, Pedro? ¿Tú qué opinas, Miguel? Pues yo lo que veo es que si realmente el Estado fuera una empresa, estaría en quiebra desde hace mucho tiempo. Si las personas que gestionan el capital que damos, por ejemplo, en impuestos, fuese una empresa, estarían todos en la cárcel por corrupción, o la gran mayoría. Entonces, me parece que vivimos todos en una hipnosis colectiva, y yo me incluyo. Muchos días estoy más despierto, otros menos.
Y esta hipnosis colectiva se logra con cosas como el léxico que hablábamos antes. Incluso trabajar, la palabra viene de un método de tortura, de tripalium, lo de jubilación que has hablado, hay un montón de palabras que nos van contando y eso al final está ahí guardado. Entonces yo creo que es un sistema que yo diría que es de esclavitud, en el que se tiene a la gente muy dormida, donde no quieren que pienses, que lo que quieren es que actúes desde pequeñito. Hasta para poder ir al baño tienes que levantar la mano en el cole, tienes que estar sentado, no te puedes levantar si no te da permiso el profesor, aunque sea hasta para ir al baño. Luego te van llevando hasta por la universidad, luego seguir avanzando para tener a alguien siempre que te dé órdenes, ¿no? Y luego en un trabajo muchas veces que no te paguen por pensar, sino que te paguen por hacer lo que tienes que hacer y ya está. Entonces somos como esos corderitos y hay por ahí personas que nos van guiando como corderitos y hay unas vías que te permiten tener como esa soberanía o más soberanía. No voy a decir una soberanía total porque sería algo como muy heavy que a lo mejor no está a nuestra disposición todavía, pero sí que mucha más soberanía. Entonces yo opino eso. A mí no me gustan tampoco mucho las etiquetas ni quitar el poder a la gente. Yo siento que la gente tiene mucho poder y que estaría bien darles la posibilidad de demostrar ese poder que tienen, no intentar todo el rato cortarles su creatividad, cortarles hasta dónde pueden llegar. Eso es lo que puedo decir. Bueno, seguramente que podéis decir mucho más. Yo sencillamente quería hacer una pregunta, porque parece que como si no pudiéramos cuestionar la democracia. O sea, uno de los países del mundo más avanzados, más seguros y con más progreso de las últimas décadas, nadie lo puede negar, es Singapur. Y no tiene una democracia. Pero es que si vamos a ver uno de los países también más ricos y más prósperos también de Europa, es Liechtenstein, y no tiene una democracia como tal, o incluso Mónaco no tiene una democracia como tal. Mira, se critica el caso de El Salvador, que ha hecho cosas increíbles y se toma de dictador. Podrá serlo o no, pero mira lo que le ha hecho al país. De hecho, yo estuve recientemente allí y la gente estaba extremadamente agradecida. O sea, yo jamás he estado en ningún lugar en el que cualquier persona, un taxista, un camarero, cualquier persona le preguntara de forma aleatoria y que todo el mundo estuviera contento con su presidente. ¿Puedes contar alguna de las medidas que hizo Bukele? Así que te acuerdes. Bueno, una de ellas, teniendo en cuenta que era uno de los países más peligrosos del planeta, tenía aproximadamente de media unas 40 muertes al día. O sea, es una siendo un país pequeñito. Siendo un país pequeño, claro. Bueno, en porcentajes... Pero muertes por asesinatos, o sea, no estamos hablando de accidentes de tráfico. Sí, ni por enfermedades, ni cosas de esas, no por asesinatos. Y claro, le ha dado la vuelta tanto como que ahora es el país más seguro de todo América, incluso por detrás, o sea, está equiparado a Canadá, o sea, imagínate. Y otra de las cosas, claro, imagínate, o sea, no había ninguna persona a la que yo le preguntara, y te aseguro que durante todo el tiempo que estuve allí le pregunté a todo el mundo que pude, hablé con todas las personas que pude para no generar un sesgo. Un sesgo, sí. Y efectivamente no había ninguna persona que no tuviera un amigo, un familiar, un conocido, un vecino que no lo hubieran torturado, asesinado, de cualquier extorsionado. O sea, no podían ni siquiera a veces ir a casa de, no sé, de su hermana o de su padre porque se delimitaba, todos los barrios se delimitaban por por bandas, por las maras. Y si tu calle era de una mara y la de enfrente era de otra, por ejemplo, te pedían el DNI si cruzabas la calle, una de las maras, y si eres de la otra mara, ya supuestamente estabas allí por espionaje, podían, no sé, cortarte las manos, hacerte cualquier cosa sin ningún tipo de... O sea, cortar la impunidad, no había consecuencias a nivel legal, digamos, o a nivel policial o lo que sea. Y todo el mundo tenía alguna historia de esas hasta que llegó Bukele y claro, imagínate, poder salir a la calle, ir a la plaza principal, por ejemplo, una de las tardes que estuve allí en la plaza principal y que la gente me decía, yo llevo, no sé, 10 años sin poder venir aquí, un día normal, y estar hablando contigo sin tener que estar constantemente con 100 ojos o estar muy de paso o incluso arreglarme. No podía ir bien vestido porque eso ya puede...
ser un signo de que tengo algo, de que puedan robarme o de lo que sea. Había, por ejemplo, tonterías como una mujer me decía, se puso de moda que tal Mara iba de las chicas de pelirrojo, entonces si tú tenías el pelo teñido de pelirrojo, ya directamente te iban a matar si eras o sea, si te encontraba la otra banda. Entonces yo no podía ni siquiera decidir el tipo de color de pelo que llevaba. Hasta ese punto. O sea, entonces, obviamente, todo el mundo estaba extorsionado en cualquiera de sus negocios, es decir, se llevan un porcentaje el que decidan en cada momento por lo que tú estés produciendo. Eso pues quebraba todo tipo de cualquier tipo de emprendimiento, empresa que tuvieras. Y fíjate hasta qué punto que el cambio que hizo Bukele hizo que las personas tuvieran hasta 2 y 3 trabajos simultáneamente y con gusto. O sea, la gente estaba trabajando con gusto, justo lo contrario de lo que pasa aquí en España. Estaban súper agradecidos de poder estar teniendo pues su propio restaurante, a lo mejor, su propio... Y al mismo tiempo teniendo un Uber que conducían algunos fines de semana y cosas así. O sea, hasta 2 y 3 trabajos y de forma agradecida. Bueno, claro, es que yo creo que cuando tú trabajas y te llevas el fruto de tu esfuerzo, pues es distinto a cuando te esfuerzas, ¿no? Y sabes que no va a ser para ti, ¿no? Creo que es decir, un sistema de incentivos, ¿no? Pero volviendo al tema de... Sí, perdón. Sí, otro de los cambios que hizo, como me preguntabas cuáles son, Sí. obviamente relacionado con Bitcoin y con bitcoinismo, ha sido el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, y no solo eso, sino que empezó también a ahorrar ellos mismos como país en Bitcoin. Ellos tenían una deuda muy grande con el Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos, como prácticamente como todo el planeta Tierra que tiene Claro. deuda con Estados Unidos, pero básicamente ellos, a pesar de ser muy criticados, han podido solventar la deuda que tenían gracias a estos ahorros en Bitcoin. Ahora aproximadamente están comprando un Bitcoin al día de media para hacer una media ponderada y demás. Y ahora pues se puede ver públicamente, si por ejemplo entras en Najib, que es el presidente, najibtracker.com, puedes ver a tiempo real todos los fondos que tienen en Bitcoin y cómo están fluctuando y demás, y ya llevan pues el doble o más del doble de lo que invirtieron, y eso no solo les da la capacidad de poder solventar la deuda que tenían, sino que les da también independencia, en el sentido de que ellos no tenían moneda propia, trabajaban a través del dólar, o sea, su moneda nacional era el dólar, y el Fondo Monetario Internacional les dio un aviso, les dijo, oye, Najib, esto que estáis haciendo, o sea, está bien, ¿vale? Pero no nos gusta mucho. ¿Por qué? Básicamente porque pierden poder de coacción, poder, pues como por ejemplo han hecho con Rusia en el momento en el que entró en guerra con Ucrania. A Rusia le bloquearon fondos que tenían en dólares y demás, y claro, no pueden hacer lo mismo con Bitcoin. De hecho, de ahí viene, si sabes autocustodiar Bitcoin, es inconfiscable. De ahí viene la era de la riqueza inconfiscable, que es así como se... Luego te preguntaré por eso, porque hace poco escuchaba en el podcast este de Euge de Spice Fortuna, que me gusta mucho, cómo ahora mismo la inteligencia artificial está siendo capaces de, a través de ordenadores cuánticos, de llegar a algoritmos que parecían impensables hace relativamente poco, ¿no? Y que eso podría, no digo poner en jaque a Bitcoin, pero sí que a muchas wallets y a muchas de nuestras contraseñas que tenemos, ya no digo en Bitcoin, sino en nuestra cotidianidad. Pero antes de pasar de ese tema, tengo pendiente responder de una forma muy sencillita a lo que hablábamos de la democracia. Y es que yo no pretendo aquí ahora mismo tumbar a la democracia como la entendemos. O sí, pero lo que quiero sencillamente es añadir una pregunta a nuestro repertorio de preguntas habituales en lugar de darlo por hecho, ¿no? A mí me gusta mucho el libro este de los 4 acuerdos, ¿no? Del doctor Miguel Ruiz, y uno es no des nada por hecho. Y digo, bueno, ¿por qué voy a dar la democracia, por ejemplo, por hecho, ¿no? ¿Por qué voy a dar la democracia como lo mejor? Y me gusta volver a un debate que había antiguamente, en la época de Aristóteles, en la época de Platón,
y es, antes se debatía sobre cuál era el mejor sistema de gobierno. Antes se debatía si una plutocracia era mejor que una aristocracia, o una timocracia era mejor que una tecnocracia. O sea, digamos, qué sistemas podían ser más interesantes para el gobierno de las personas, ¿no? Y yo estoy muy a favor de una democracia que es subliminal, que yo estoy seguro que vosotros también estáis de acuerdo en esto, porque es la democracia mediante la atención. Y la democracia mediante, por ejemplo, nuestra energía y nuestro dinero. Por ejemplo, ¿cómo puedo votar para que el libro de Adri sea uno de los libros más leídos? Pues leyéndolo, comprándolo. ¿Cómo puedo votar para que algo que me gusta mucho se reproduzca? Oye, pues consumiéndolo, pues comprándolo, pues recomendándolo. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer que las cosas que no me gustan y que no quiero ver en el mundo, pues no estén tan presentes o de una forma tan cotidiana? Bueno, pues no hables de ello. Pues mira, esto no, bueno, como veis, no soy un tipo que busque caer bien y busco no ser controvertido, es que me sale sin querer. Pero hace poco me venía a la mente una entrevista que le hacen a Morgan Freeman, en la que le dicen, ¿qué opina del mes de la historia negra? Dice, pues que creo que es absurdo, que no deberíamos tener un mes de historia negra. Dice, bueno, pero esto sería renunciar a vuestras raíces, a vuestra cultura. Dice, usted es judío, ¿verdad? Dice, sí. ¿Usted quisiera que su historia se redujera a un mes? No, lo vería ofensivo. Dice, bueno, pues entonces el racismo se acabará cuando usted deje de llamarme negro o blanco o lo que sea, me llame por mi nombre. Entonces el tipo, en lugar de hablar de, no, la historia negra, la historia de los chinos, la historia... No, cuando empecemos a sencillamente enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Pero una vez más, asumiendo que todos somos distintos y dejando de empeñarnos en creer que somos iguales. O sea, obviamente yo no soy igual a vosotros, pero es que yo tampoco soy igual a una mujer, pero es que no soy igual ni a mis padres. Y son las personas que supone con las que más cercanía genética tengo, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a empeñar en buscar lo que me separa? Si ya lo sé, que es obvio, y no me puedo centrar en lo que nos une. Ya sé que, bueno, esto me pasó hace un rato, ¿no? Cuando estábamos en mi cocina, que me has hecho una pregunta y te he contado de una historia, ¿no? Pero es que yo soy de la perspectiva de que simplificar es de holgazanes y de mentes desidiosas. Y si no haces el esfuerzo cognitivo de preguntarte más allá de lo que conoces, pues obviamente... ¿Qué esperas, ¿no? Y qué vida esperas llevar, ¿no? Por eso no quiero responder realmente ahora mismo sobre mi visión de la democracia, sencillamente pues dejar más incógnitas para que un oyente al menos, no, obviamente no digo que todos, se haga esta pregunta y se plantee si realmente es este el mejor sistema o al menos busque alguna alternativa, por lo menos que las conozca, ¿no? Y ya has mencionado antes de soslayo, pero me gustaría que hablaras de ello a la audiencia antes, Adri, el Instituto Juan de Mariana. Porque, claro, puede parecer como que es algo pues anecdótico, pero también hacen un trabajo divulgativo muy grande. Totalmente. Y me gustaría que más personas conocieran sobre este instituto. Bueno, yo no soy un representante del instituto, ¿Sí? pero lo tengo muchísimo aprecio básicamente porque he tratado de vincularme a ellos tanto como oyente, como participando, como de todas las formas posibles, básicamente porque promueven las ideas que estamos aquí hablando y esa filosofía pues más liberal o más largoplacista o más abierta o que considero que es el buen camino, básicamente. Entonces, no sé si quieres comentar algo en concreto sobre el instituto. Yo sencillamente un apunte, y es que yo no soy liberal. O sea, yo antes me denominaba liberal y me pasó un poco como le pasaba a Naval Ravikant,
Esto lo cuenta en el libro este del almanaque, que el tipo dice, yo antes solía denominarme a mí mismo como liberal, pero luego empecé a leer más cosas que implicaban el mismo término y no quería que la gente me asociase con eso, ¿no? Bueno, Jesús Huerta Soto dice que el liberalismo es para maricones, ¿no? O algo así dice. Yo respeto muchísimo al profesor Huerta, me parece un auténtico fuera de serie, o sea, y sobre todo, ya no porque sea una persona que a nivel cognitivo o a nivel intelectual sea un fuera de serie y un tipo irreplicable, sino porque es un entusiasta. O sea, es un hombre que tiene más de 70 años y le ves y tiene un entusiasmo que ojalá lo tuvieran los chavales de 20 años hoy, que parece que estos estudios que dicen que los niveles de testosterona están por los suelos, pues tienen razón, ¿no? Y ves a este señor con más de 70 que tiene una energía y un ánimo que da gusto escucharlo, ¿no? Y sí que es cierto que lo que pasaba, que lo explica en una conferencia, es cómo tendemos a confundir a veces la filosofía libertaria con la filosofía liberal. Y quiero sencillamente hacer un pequeño apunte de que una filosofía liberal, pues es como lo que hablamos antes, de muy buenas intenciones. Son personas que tienen muy buenas intenciones y demás, pero no acaban con el problema. No acaban con el problema. El problema es que, mira, esto, pues, detesto extenderme porque al final, pero es que es un tema que realmente me apasiona, ¿no? Y no puedo evitarlo. Pero quiero poner un ejemplo. Esto lo explica el profesor Bastos. El profesor Bastos define la filosofía libertaria como un mundo en el que tú debes ir siempre con un todo bajo sospecha. O sea, que cuando vayas a comprar, no digas, bueno, como esto tiene etiqueta, pues va a estar bueno. O como esto tiene un código de barras, pues me puedo fiar de aquí. O no voy a mirar las vueltas porque no me van a engañar, ¿no? Entonces, el entender que puedes estar siendo engañado, que puedes estar siendo estafado, pero no de una forma deliberada porque el mundo sea malo, sino de una forma en la que las personas pues no sean todo lo competentes que a lo mejor pueden ser, ¿no? Porque creemos que todo el mundo es a veces más inteligente que nosotros. Como que no, todo el mundo es más listo que yo. No, estos son unos expertos. O este es un experto. O este sabe muchísimo. Y a veces tendemos a infravalorarnos. Y lo que pasa con esto es que si alguien se equivoca, ¿el perjudicado quién es? Pues tú mismo, ¿no? Entonces, esta filosofía te hace de una forma mucho más consciente, responsable de todo lo que haces. De si te tomas una barra de pan, decir, oye, voy a saber exactamente qué me estoy tomando, voy a informarme de una forma deliberada, pero voy a informarme lo mismo voy a leerme el libro de Adri, pues voy a ver con quién se junta Adri, de cuánto tiempo lleva divulgando, o sea, que no hagamos las cosas sin un pozo. Y creo que vivimos en un mundo donde hacemos las cosas con muy poco pozo, ¿no? Y por eso detesto extenderme, porque es un tema que, como tú has dicho antes, daría para mucho. Pero el resumen es que un libertario es aquel que no cree en el Estado. Que para él es algo en el que el Estado impide al ser humano desarrollarse de una forma plena. Y yo creo que como no tenemos dos vidas, pues creo que debemos, en la que tenemos, desarrollarnos de forma plena y no esperar que a los 65 años vayamos a tener una jubilación, o no esperar que si me pongo malo vaya a ser el sistema médico el que cuide por mí, o no esperar que con 18 años ya he recibido todos los conocimientos suficientes para llevar una buena vida y poder trabajar de aquello que me apasiona, ¿no? Entonces, un libertario es aquel que sabe que debe currarse la vida a él sin depender de los demás. Y esto está muy alejado precisamente de un concepto que muchas veces, a mí es que esto me entrevistaron en Televisión Española hablando de este tema en relación a la coherencia, porque hablaban de una persona libertaria como una persona que no tenía en cuenta al prójimo. Decía, claro, en plan... Como más individualista, ¿no? Muy individualista. Decían, es que claro, lo que tú estás promoviendo es que no tengamos en cuenta al prójimo porque estás hasta que... No, todo lo contrario. Mira, un libertario es aquel que no va a ser jamás una carga para ti. Que no va a ser jamás una carga para ti y que se va a asegurar de que otros no se aprovechen de ti.
porque lo que va a hacer es tratar de cuidar de que su entorno esté a la altura, porque busca la excelencia, porque no le queda otra. Pero en cambio, estas ideas, fijaos que las estamos promoviendo, las estamos contando de una forma aislada, las estamos contando a veces con la boca pequeña. Ay, no vayan a pensar, ¿cómo voy a decir esto? Ay, este tipo me quiere quitar mi sanidad. Ay, este tipo me quiere quitar la jubilación. Como algo que debemos decir con la cabeza gacha. Y a mí esto me repatea mucho. Entonces, yo soy una persona que agradezco una vez más que vosotros estéis aquí, porque a veces mis amigos, bueno, saben, bueno, Miguel, que se ha ido de viaje conmigo, sabe que soy muy pesado con todo el mundo y que siempre que tengo la oportunidad, me da igual que sea un conductor de Uber o lo que sea, le hago preguntas para que llegue a conclusiones, ¿no? Y por eso, pues, quería preguntarte por el Instituto de Juan de Mariana, porque son personas que tratan de aterrizar estas ideas. A mí me gusta mucho, bueno, a mí me encantan los dos, de hecho el arte de la coherencia también lo leí, ya te lo compartí, aunque ya conocía muchos conceptos porque nos vemos un montón, Pedro y yo. Y ahí aprendí mucho también sobre lo que sería, con relacionado con el dinero, el anarcocapitalismo y muchas vías también de qué se suele hacer ahí, porque ellos son conceptos que tampoco soy experto en ellos ni tengo muy claros, pero con vosotros aprendo mucho. Y he visto mucha similitud, tanto en lo que comparte Pedro como lo que comparte Adri en Bitcoinismo, en su libro, que también me ha encantado. Y otras palabras también que confunden mucho, a veces intuyo que intencionadamente, es como capitalismo y consumismo. Ah. Y de hecho Adri lo explica en el libro, la gran diferencia, que tiene un poco también que ver con las diferencias que comentaba Pedro. Y de hecho el capitalismo no promueve muchas veces el consumismo, promueve el ahorro, precisamente lo contrario. Por eso vivimos en esta hipnosis colectiva y el lenguaje es el que nos hipnotiza. Y luego tiene mucho que ver con lo de la era de la riqueza inconfiscable, que vivimos también engañados, como decía Pedro y también como comentabas tú, que a veces no nos cuestionamos cosas y creemos que si compramos una casa es nuestra, o creemos que si tenemos dinero en el banco es nuestro, o creemos que si tenemos un coche es nuestro. Y es totalmente mentira, o sea, no nos pertenece. De hecho, hay mucha gente que dice, no, de momento la casa es del banco porque está en hipoteca, pero cuando ya termine de pagar la hipoteca será mía la casa. Bueno, entonces, ¿por qué tiene el IBI, no? Porque hay un impuesto. ¿Realmente es tuyo? Pregúntatelo. Y de hecho, una propiedad te la pueden expropiar. De hecho, en la historia, en muchísimos sitios han expropiado casas, terrenos, dinero. Ha habido corralitos en Argentina, por aquí cerca también. Y se ha robado de muchas maneras. Entonces, no es nada nuestro, salvo algunas cositas como lo que pensamos, como nuestro cuerpo. Y luego, en este caso, Bitcoin, que por eso comentaba lo de la era de la riqueza inconfiscable, que luego se puede hablar de eso. Pero quería también dejar esto claro, porque mucha gente cree que son suyas cosas que realmente no lo son. Es como que el Estado te permite gestionarlo y que te creas que es tuyo, pero te lo pueden quitar en cualquier momento. E incluso hay gente que ha hecho inversiones. En el libro también comenta una Adri que me causó mucho impacto. Los de España casi todos recordaremos cuando Banco Popular se compró por 1 euro, creo que fue por Banco Santander, y pues los accionistas perdieron todo su dinero. Y de hecho, justo semanas previas, meses previos, el Banco Popular llamaba insistentemente a la gente para que comprara acciones, para que se asegurase una jubilación ahí de alguna manera. Y creo que era un amigo tuyo, conocías a alguien que perdió 800.000 euros, porque era el dinero de varias generaciones y que gestionaba él y estaba ahí puesto porque Banco Popular se supone que era como muy seguro y lo perdió todo. Entonces, que nos preguntemos si realmente lo que creemos que es nuestro lo es, qué puede haber por ahí que realmente no es como nos cuentan, y simplemente cuestionarnos las cosas como hacían antiguamente los filósofos, que eso es algo que me encanta de Pedro. Que yo en estos temas aprendo mucho con vosotros y os lo agradezco enormemente porque soy como muy novato, otras cosas se me dan mejor, pero esto lo aprendo con vosotros y vuestros libros. Desde aquí recomiendo tanto el arte de la coherencia como Bitcoinismo, porque es que la mejor inversión que podemos hacer es en conocimiento, en aprender, para luego tomar buenas decisiones. Y muchas veces dedicamos miles y miles de horas a trabajar en nuestra vida, o tragozar, si tienes la suerte de poder tragozar en vez de trabajar, y no aprendemos en unas pocas horas que pudiéramos aprender cómo gestionar bien ese dinero, cómo tener una mejor relación con esa energía que es el dinero, que es algo que damos de energía, nos viene de vuelta como dinero, y no sabemos ni protegerlo, ni invertirlo, ni nada. Entonces desde aquí invito a los que nos escucháis, nos veis, a leer, informaros. Y si queréis podemos hablar un poco de lo de la era de la riqueza inconfiscable,
Porque a mí me parece maravilloso con lo que comentabas de El Salvador, que ahora no pueden tocar. Y ahora de repente Trump dice, no, vamos a querer comprar 1 millón de Bitcoin en 5 años. Y otros países, Polonia y otros tantos también, que van a invertir en Bitcoin porque se han dado cuenta del poder que hay ahí, que es inconfiscable, que es limitado. Algo en lo que no hay inflación, que no pueden robar. Si os apetece, podemos ir Pues también. tirarle. Sí, de hecho, uniendo todo lo que has comentado, fíjate lo que decías sobre el tema de pagar impuestos, sobre dónde se destinan esos impuestos, sobre el tema de robar, que lo veíamos como una especie de robo encubierto y demás. Fíjate, en el caso de El Salvador, es muy curioso que no se ha dado en ningún otro lado en la historia. Cuando hicieron pública la wallet de Bitcoin, donde el propio Estado está comprando esos Bitcoin y custodiándolos, personas de todo el mundo, al tener pública esa wallet, han enviado de forma altruista dinero al Estado. O sea, wow. No solo han captado capital de sus propios ciudadanos, sino de todo el planeta y de forma totalmente altruista, porque no se les va a repercutir un servicio, ¿no? Como puede ser la seguridad social o como puede ser no sé, sanidad, lo que sea, da igual, o seguridad a nivel policial, lo que sea. O sea, directamente por un buen acto, porque saben que va a ir en ese caso a un buen fin, digamos, y eso me parece como súper curioso, cambiando esas reglas de tanto políticas como algo que nunca se había pensado, ¿no? Y oye, abriendo las posibilidades a algo totalmente distinto como es pues ahorrar en un activo distinto, han llegado cosas que no se esperaban, que es captar capital de personas de otros países. O sea, me parece súper loco. Relacionado, de nuevo, recojo lo que estaba comentando Miguel, de qué es nuestro o qué consideramos nuestra propiedad y el falso léxico de la propiedad privada, ¿no? Uh-huh. Joder, a lo largo de la historia, el ser humano en realidad nunca ha tenido algo 100% suyo. Ni siquiera, digamos, nuestro tiempo, porque se nos puede encarcelar o incluso matar, entonces se acabaría con ese tiempo y se acabaría también con esa libertad corpórea, ¿no? De poder decidir. Y, por poner un ejemplo histórico, entre el siglo pues, 9 hasta el 15 más o menos hubo un feudalismo en el que, oye, pues el señor feudal, aquel que tenía las propiedades, que realmente sí eran de su propias, ¿no? Uh-huh. Cedía esas propiedades a los vasallos, ¿no? Para que pues pudieran cultivarlo, pudieran trabajar esa tierra a cambio de supuesta seguridad, que también tiene mucho que ver con lo que estabas comentando antes, Pedro, ¿no? No, tranquilos, yo os voy a proveer, ¿no? Y vosotros me dais una parte de esto que os cedo temporalmente, unas tierras que os cedo temporalmente, que parece que son vuestras, porque en cierto modo tenéis un uso y disfrute de ello que técnicamente y jurídicamente se le llama usufructo, ¿no? Tenéis una especie de usufructo que es el derecho de uso y disfrute, pero no tenéis la nuda propiedad, que es así como se le llama jurídicamente, es decir, no es vuestro realmente, sino que es del señor feudal y vosotros podéis hacer uso de eso. No hay mucha diferencia a lo que pasa actualmente, o sea, es algo así como que se nos cede imaginariamente, o sea, tenemos como una imagen errónea, ¿no? De lo que supuestamente es nuestro, porque al final si es algo que se te puede expropiar, que se le puede agravar con impuestos, que puede dejar de ser tuyo en cualquier momento, pues realmente no es tuyo. O sea, si otra persona tiene más poder sobre eso, que supuestamente tú tienes uso, no, realmente no es tuyo. Hasta que, y esto es otro de los motivos que muestro en el libro de por qué hemos cambiado de era, es porque por primera vez en la historia tenemos una riqueza importante asociada al conocimiento. Porque lo único que no nos pueden arrebatar, independientemente de la fuerza o la violencia o el poder que alguien tenga sobre nosotros, lo único es una idea, un concepto, un secreto. O sea, un secreto es lo único que nosotros somos hasta en la última instancia los únicos que decidimos sobre si se revela o no ese secreto. ¿A qué te refieres? Eso me genera curiosidad. Es decir, alguien puede condicionarte en todos los sentidos, puede
ejercer la fuerza sobre ti, puede hacer cualquier tipo de cosa, pero solo eres tú el último que cede ese secreto. ¿Y qué tiene que ver esto con Bitcoin? Que Bitcoin está asociado a ese secreto, a ese conocimiento, que son unas claves privadas. O sea, el único que tiene acceso a ese Bitcoin, a la posibilidad de moverlo, a la posibilidad de gastarlo, a la posibilidad de acceder a esa riqueza, es una clave privada. Que no digo que sea un usuario y contraseña de una empresa como puede ser un exchange, una especie de banco, ¿no?, digital y demás. No, no, no. El propio sistema de Bitcoin está basado en clave pública, clave privada, y tu clave privada, solamente aquel que tenga el conocimiento de la clave privada es quien accede a esos fondos. Entonces, por primera vez en la historia, tenemos algo que está ligado literalmente a un secreto. Entonces, solamente es transferible, solamente es accesible si tú revelas ese conocimiento y por lo tanto no te lo pueden confiscar si tú no dices en última instancia ese secreto. Entonces, todo lo que hemos tenido en la historia es confiscable, excepto Bitcoin porque está asociado al conocimiento. Bueno, yo en esto lo que tengo es, no esa certeza, sino lo que diría es que es menos susceptible de ser coaccionado, ¿no? O sea, no es lo mismo porque podría ser algo parecido a tener una llave, ¿no? Tú tienes esa llave en tu bolsillo, pero a lo mejor si te coaccionan, ¿vale? O a lo mejor tú que eres un hombre adulto, pues eres más difícil de coaccionar, ¿no? Pero a un chico de 18 años que tenga o una chica de 18 años que tenga ese mismo secreto, pues al final es más fácil de ser coaccionado. Sin embargo, lo que creo que sí que se construyen son pues unos medios mucho más fiables de los que había existido hasta entonces, ¿no? Porque decir que es como algo tan rotundo, pues tal vez sería avanzar demasiado porque no sabemos un poco realmente bueno, yo al menos, como te digo, no me gusta pensar que mis pensamientos están protegidos por mí mismo. o que mis secretos están protegidos por mí mismo, por ponerte otro ejemplo. O sea, si fuera una llave, cualquier cosa física, efectivamente ejerciendo la violencia tan fuerte como la muerte, podrían acceder a ello. Si tú tienes una llave en el bolsillo, yo te mato y accedo a ello. Pero en cambio, si es relacionado a algo, un secreto, una idea, un concepto, no puedo acceder a ello si te mato. No puedes hacerlo si me matas, pero quiero decir, claro, yo te estoy poniendo que... En la coacción eres tú, al final, en última instancia, quien va a revelar eso. Sí, pero quiero decir que hay medios al final que existen como... O sea, de forma unilateral no se puede acceder a ello. No, de forma unilateral no, pero bueno, que yo lo que quería decir es que como que tal vez de una forma menos accesible, pero tal vez no rotunda, en mi opinión, ¿eh? O sea, te lo digo sencillamente pues para decirte que estoy de acuerdo en parte, en el sentido de que sí que estoy de acuerdo que rompe con muchos paradigmas que ha habido hasta entonces, pero sí que lo que es nuestro conocimiento, la cognición, sí que es más fácil de acceder, ¿no? Porque si alguien al final quiere estar protegido, quiero decir, en el momento que tú conozcas a esa persona, que tú conozcas a una persona, si la estudias lo suficiente, con la inteligencia artificial o con los medios adecuados, puedes acabar alcanzando esa clave. O sea, porque no son claves infinitas, ¿no? Son claves finitas. La combinación matemática es como más grande que los átomos del universo. O sea, es prácticamente impredecible. O sea, de hecho, por eso se hace así. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, imagínate, por lo que yo te hago esta pregunta porque no tengo ni idea, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si yo quisiera tener una clave? ¿No tendría nada que ver a ninguna clave que yo utilizase, por ejemplo, en pasarelas de Stripe o PayPal? No, o sea, no la decides tú, no es como un password, no es una contraseña como tal, sino que hay una especie de, digamos, estándar a través de uno de los estándares de Bitcoin, y se define, no lo decides tú porque las personas no somos lo suficientemente
azarosas, digamos. De hecho, en realidad, o sea, no tenemos la suficiente entropía, esa sería la palabra adecuada. Entonces necesitamos de una herramienta que sí tenga la suficiente entropía para generar esa clave. No sé si estoy siendo demasiado técnico o no, pero vamos. Bueno, pero por lo menos para mí está siendo más claro. Entonces, cuando tú has dicho una imagen, una idea, un concepto, ¿podrías poner un ejemplo tangible de un supuesto para que alguien lo pudiese aterrizar? Vale. Normalmente se decide por 24 palabras. Esas 24 palabras están establecidas también en un protocolo que es un estándar básicamente, que es el BIP 39, si no me equivoco. En ese BIP 39 hay 2048 palabras. 2048 palabras que se combinan entre ellas de forma azarosa. Cada vez que se quiere crear una nueva clave privada, digamos, se construye de nuevo esas 24 palabras en base a las 2048 que hay en el estándar, digamos. Esa combinación es una combinación tan azarosa y tan extraña que sería prácticamente imposible. De hecho, nos cuesta pensar matemáticamente en que no se pudiera solucionar simplemente con base y error, o sea, con prueba y error, ¿no? Como, oye, pero si solo son 24 palabras y hay 2048, ¿cómo no se va a poder hacer una prueba y error para encontrar? Pues es imposible. Está muy cercano a la imposibilidad. A ver, esto me genera mucha curiosidad, Adri. Entonces, sí. Imagínate que yo, como no estoy nada puesto, porque yo tengo mi clave en una plataforma de pagos de criptomonedas y me he desentendido, ¿no? Entonces, claro, son ellos quienes tienen esas 24 palabras, digamos, de tus fondos. Pero de mis claves. O sea, yo tengo mi clave y yo con mi clave puedo entrar, o sea, meter y sacar dinero, ¿no? Tú lo que tienes es, en realidad, una especie de promesa. De ellos tienen realmente los fondos en una de estas, ellos tienen realmente la clave privada de esos fondos, son propietarios de esa clave privada, que no te han revelado a ti ese secreto, y tú simplemente tienes acceso visualmente a una plataforma que ellos te muestran una supuesta realidad, que es la misma supuesta realidad que cuando entramos al banco. En realidad esos fondos, no hay billetes esperándonos en el banco, no hay... Qué interesante. O sea, que bueno, esto es un concepto que es nuevo para mí. O sea, que realmente yo cuando me meto en una... No sé si estoy ahora mismo en Coinbase o en alguna de estas. Ahora mismo no sabría, Binance. Todas funcionan más o menos igual, sí. O sea, no sabría en cuál estoy ahora mismo. Pues entro y yo veo lo que tengo, pero realmente es como un banco que lo que hace es como de pasarela entre lo que tú me estás comentando y yo. Técnicamente se le llama interface, o sea, ¿Sí? Básicamente te está mostrando como lo que podríamos mostrar nosotros si nosotros hacemos una página web, nosotros podemos mostrar la información que queramos, ¿no? Y en realidad son bases de datos internas que tienen ellos que le muestran a cada usuario el supuesto saldo que tienen. De hecho, así es como se han hecho muchas de las estafas. Ellos te pueden mostrar una información que no se corresponde con la realidad de los fondos que hay. Claro. Entonces, esto que me estás comentando es como para mí es una rotura de paradigma. Porque, claro, al acabar con el interventor, ¿no? Digamos, intermediario, el intermediario en este caso, claro, ya te da a ti toda la responsabilidad con estas 24 palabras, ¿no? Correctamente. Eso aumenta por completo la responsabilidad. Y eso es otro de las complicaciones a nivel social, porque no estamos acostumbrados a tener una responsabilidad tan grande. Estamos constantemente cediendo ese tipo de responsabilidades a un tercero. Sí, que si no me acuerdo de la contraseña, pues bueno, ya llamaré a alguien para que me la busque, ¿no? Se parece mucho, de hecho por eso se llama, o así es como lo trato de buscar en el libro, riqueza al portador, porque es igual que pasa con un billete. O sea, tú pierdes un billete en la calle, tú no puedes llamar a alguien, oye, que he perdido los 50 euros en la calle Mayor. Vale, pues lo siento mucho, pues es que eres tú el único responsable de ser custodio de esa riqueza. Y digo riqueza al portador porque si alguien se lo encuentra, no está a nombre de Pedro. Claro. Ese billete no tiene tu nombre como una cuenta bancaria, sino que le pertenece a él porque lo porta. Qué interesante. Y estas 24 palabras de las que me has dicho, ¿de cuántas? De 2048. De 2048, o sea, ¿qué pueden ser? Leche, gato, madera, libro, pared. Son en inglés, están preestablecidas para que no se parezcan entre ellas, para que no haya una confusión léxica entre ellas.
De hecho, otro dato curioso que muy poca gente cae en ello, Pues sin artículos ni nada, hay conjunciones, o sea, así a... son palabras aleatorias que se decidieron en un momento como un ¿Podrías estándar. poner un ejemplo de cómo son, en plan, a la audiencia? O sea, Pues, por ejemplo, abstract es una de ellas. mira, dinos 10 para que las personas entendamos la dificultad que puede tener aprenderse esto así para tener tu clave. O sea, tampoco se recomienda memorizarlas a no ser que tengas, no sé, pon un caso extremo, eres ucraniano y ha estallado una guerra y claro, tú no te puedes llevar pues ni tu piso, o sea, ni tu casa, ni muchos billetes, ni demasiado oro, y menos aún si vas en un avión, por ejemplo, o cruzando fronteras, o sea, corres un riesgo teniendo cierta riqueza de cualquiera de las formas, excepto en esta, por ejemplo, podrías memorizar mínimamente en ese tránsito para luego poder acceder a ello en el lugar de destino, ¿no? Pero básicamente... O sea, sí. es como sería como Dinosaur, Abstract, Book, Por ejemplo, también está... Sí. Camel, y así hasta llegar a 24. Pues qué interesante. O sea, sí que no conocía este concepto para nada. De hecho, hay una versión más corta que podrías hacer de 12. Si quisieras hacer una nueva clave privada de 12, también podrías. O sea, se puede de 12 o 24. Eso es el estándar, digamos, de Bitcoin. Claro, ¿no? Y estas ideas, fíjate, tú las compartes en el libro, te explicas precisamente de cómo funciona Sí. de una forma tan profunda. No le doy tanta importancia a las partes más técnicas porque eso es algo que realmente, o sea, es como explicar ahora mismo cómo se puede acceder a una página web, creo que no tiene tanta relevancia. Por ejemplo, no, tienes que escribir 3W. Porque es como un estándar muy lógico. O sea, que las cosas técnicas me parecen menos relevantes que lo que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Internet, que lo que Internet va a suponer, ¿no? Lo que yo trato de exponer en el libro es, oye, ¿qué es lo que supone tener una riqueza inconfiscable en un mundo que viene ahora y que está determinado por una nueva era histórica en la que tú te tienes que preparar? Oye, ¿qué cosas tienen importancia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia hasta ahora? ¿Qué diferencia hay de otros momentos históricos a este? Luego, las partes técnicas en realidad las puedes encontrar prácticamente en cualquier lugar, pero lo que es la preparación tú como persona en un nuevo mundo, creo que no es tan fácil de acudir a ellas como un estándar de Bitcoin, por ejemplo, que son unas reglas y ya está, y están preestablecidas, las buscas y se encuentran fácilmente, ¿no? ¿Y cómo consideras entonces que va a afectar? Porque al final yo creo que todavía hay un cambio generacional muy difícil, ¿no? Que arrastra mucho poder adquisitivo, quiero decir, que todavía no está como muy preparado, ¿no? Para el cambio. ¿Cómo lo ves tú esto? Efectivamente, en todos los cambios históricos que ha habido de este calibre, se cambian las clases sociales, literalmente. Es otro de las partes que le dedico mucho esfuerzo, porque para que te hagas una idea, Pedro y Miguel, que Miguel ya lo ha leído y sabe perfectamente de lo que hablo. Claro, hasta ahora tú eras un africano, por ejemplo, y tú estabas abogado, sí, o sea, no podías eludir la situación de tu país, la divisa de tu país y la situación política, ¿no? Pero claro, ahora estamos en un mundo en el que estamos pues más de 8.000 millones de personas y hay más de 5.000 millones de personas que tienen acceso a Internet, incluido muchas de esas personas de África. Eso quiere decir que pueden, por ejemplo, dar un servicio de forma remota, no sé, traducción, por ejemplo, y no tenían hasta ahora la capacidad de cobrar ese servicio. O sea, es loco esto. Yo podía dar el servicio, pero alguien que está en Suiza, con el nivel económico de Suiza, y yo soy una persona en África, en algún país, no sé, en el Congo, yo no puedo recibir desde Suiza un dinero al Congo. O sea, no tengo la capacidad de hacerlo, pero con Bitcoin cambia esta realidad. Entonces, alguien con ese estatus económico de Suiza me puede pagar de forma remota prácticamente instantánea, y eso ya de por sí cambia su situación, probablemente no solo la suya, sino la de su familia y la de sus futuras generaciones, por tener la capacidad de tener pagos intergeneracionales y sin ningún tipo de restricción fronteriza. Qué interesante y qué cambio de paradigma
bueno, O sí, por sí. ejemplo, Pedro, perdona No. imagínate, tú eres por ejemplo, una mujer en Irán, tampoco puede recibir pagos. O eres, por ejemplo, un niño de 12 años, no puede abrir una cuenta bancaria, pero por ejemplo podría estar recibiendo pagos sin pedirle ningún tipo de permiso a nadie. Se puede directamente, con estas palabras de las que estábamos hablando, crearse una cuenta, estar jugando a un videojuego y que reciba, no sé, que venda uno de sus avatares o una espada especial que tiene, que es la rehostia porque solo él la ha podido conseguir en ese juego raro que juegan 4 frikis, y que pueda estar recibiendo dinero desde cualquier parte del mundo sin ningún tipo de autorización. Y estamos hablando o sea, Bitcoin no pone restricciones, da igual tu sexo, tu raza, tu nacionalidad, incluso, y aquí abrimos otro melón que seguramente te va a gustar muchísimo, no distingue tampoco entre humanos y robots. O sea, una inteligencia artificial, un robot, lo que sea, se puede abrir o sea, bueno, puede crear una clave privada y empezar a cobrar de forma autónoma. Pongamos un ejemplo, no sé, de un Tesla autónomo con conducción automática que de repente se convierta en sí mismo en una especie de empresa y tenga la capacidad de cobrar de forma remota, completamente autómata. O sea, Sí, eso sí, cambia por total. completo las reglas del juego. Sí, life changer. Y más allá, o sea, tampoco teníamos la capacidad hasta Bitcoin de generar micropagos internacionales. ¿De qué estás hablando, Adrián? Sí, yo no puedo enviar 2 céntimos a China ahora, a las 4 de la mañana, un domingo. No puedo. Pero con Bitcoin sí, puedo enviar céntimos. Eso abre unos modelos de negocio que hasta ahora no estábamos, pues no sé, por ejemplo, que estés leyendo este libro y que solamente pagues por las páginas que estés consumiendo en el momento en el que las estás leyendo, sin tener que pagar todo el libro completo, por ejemplo. Esto es fascinante porque, mira, a mí me fascinaron hace tiempo las ideas del profesor Bastos, porque él, por ejemplo, estaba en contra de que se utilizase la palabra, por ejemplo, explotación infantil. ¿Lo conoces? Sí, es que leo mucho a Bastos y de hecho le cito también, me encanta Bastos. O sea, Bastos ese tipo es fantástico porque él decía que... Y el ejemplo que pone a mí me parece maravilloso, lo voy a contar de una forma rápida, pero es básicamente, él dice, no, es que la explotación no existe. No existe, o sea, y con lo que me estás, y lo quiero hilar con lo que me estás contando en el sentido, ¿y por qué digo que la explotación no existe? ¿No? Porque la persona diga, no, pues yo estoy trabajando 12 horas explotado, y yo pienso, no, mira, no estás para nada explotado y te voy a poner el ejemplo que pone el profesor. Imagínate que tú vas a una discoteca y tú, imagínate, eres un chico y vas a la discoteca y quieres entrar a Angelina Jolie. Y llega Angelina Jolie y pasa de ti. Y de Angelina Jolie pasas a, bueno, no sé, otra famosa así que esté así como súper buena, ¿no? Y te dice también que no. Y vas a otra chica normalita y también te dice que no. Y acabas, y te llegas a una feucha y también te dice que no. Y ya son las 4 de la mañana, llegas a una chica feucha, gorda y que huele mal, medio alcoholizada, y te dice que sí. Y te vas con ella. Y claro, tú dices, es que eres una gorda fea alcohólica. Y dices, claro, es que te estás metiendo con la única que te ha dicho que sí. Pero no te has metido ni con Angelina Jolie, ni con la otra tipa que te ha dicho que no, ni con la otra tipa que te ha dicho que no. O sea, no digas que te está explotando. No digas que es una gorda fea alcohólica. Es la única que te ha hecho algo de caso. Y te metes con la única que te ha hecho algo de caso. Entonces, si no te ha cogido Angelina Jolie, no es culpa tuya. Digo, no es culpa suya, es culpa tuya, ¿no? Entonces, si a ti estás trabajando en un sitio en el que tú consideras que te están explotando, obviamente es porque no das para más o no eres un ministro. O sea, no eres un erudito. Por tanto, no te quejes. Entonces, estamos viendo que la explotación es sencillamente que nosotros, en lugar de poner el foco en es que no me está pagando Microsoft, no me está pagando Google ahora mismo, yo debería estar trabajando, cobrando millones en Google, son unos asquerosos. Es que tú te estás quejando de que en el supermercado de tu barrio
te pagan poco y que merecen más. Dices, no, o sea, te pagan. Y que por cierto tú has aceptado. Y que Pero, por cierto nadie, tú has aceptado voluntariamente. Claro, nadie te ha obligado a hacerlo. Claro, nadie te ha obligado, ¿no? Entonces, ¿por qué lo quiero asociar esto a la explotación? Porque lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? Es que a veces vemos, no, estos niños, estas niñas que están aquí explotados en Malasia haciendo gorros. Bueno, estos niños que están no han encontrado algo mejor, porque la otra alternativa que tenían era no la prostitución o nada. Y ahora les está dando la alternativa de que estén en una fábrica cobrando muy poco, céntimos. Pero ¿qué ocurre con lo que me estás contando, Adri? Que yo lo que estoy viendo es que toda esta gente que se estaba quejando de cómo la explotación es muy mala y que la explotación debería acabarse, la explotación le va a llamar a la puerta. Porque ese niño con el que no competían, que estaba en Malasia, o que estaba en Singapur, o que estaba en Tailandia, o que estaba en India, ahora de repente con inteligencia artificial va a vender los mismos servicios que estás vendiendo tú, sin contar la inteligencia artificial que él desarrolle y con la que él trabaje, con la que también vas a deber competir. Entonces, ya no es que vaya a existir explotación como tú la llamabas en Singapur o en Malasia, sino que esa explotación va a venir a tu puerta y si no espabilas, seguramente te coma la tostada y seas ese que va a tener que vender sus servicios por lo que sea, ¿no? O sea, básicamente se están eliminando, y yo quiero dejarle también a Miguel que Dale, yo estoy encantado escuchando también. Se están eliminando básicamente las limitaciones fronterizas entre países, cada vez tienen menos sentido. Antes tenía mucho más sentido porque era quien te proveía de seguridad. Básicamente, oye, yo voy a crear una fábrica, como bien decías, Pedro, en este lugar, en esta jurisdicción, porque veo que tiene, pues eso, una defensa adecuada y voy a poder construir, pues, todo lo que necesito de infraestructura. Uh-huh. Y ellos, a cambio, yo le cedo esos impuestos porque sé que me va a proveer de seguridad. Pero cada vez tiene menos sentido esto, ¿no? Ya se van eliminando cada vez más esas fronteras porque hay un nuevo dominio, que es parte también de lo que comento, y ese nuevo dominio es el ciberespacio. O sea, hasta ahora teníamos pues el dominio terrestre y los países trataban de dominar cada uno de esos dominios y por eso vienen pues las guerras, por eso hay ese tipo de luchas, ¿no? Entre, oye, yo quiero conquistar esta parte física de tierra, también hay un dominio aéreo, un dominio marítimo y también está en juego ese dominio espacial, que ya vemos cómo más o menos se está debatiendo, ¿no? Pero es que el quinto dominio es el dominio del ciberespacio y lo que estamos viendo es que los países no tienen la suficiente capacidad para dominar el espacio del ciberespacio. O sea, ni siquiera ellos mismos pueden proveer de seguridad a sus propios ciudadanos en ese nuevo dominio. Es decir, estamos viendo como, pues no sé, recientemente han hecho un hackeo a la Hacienda española. No, sí. Y han robado los datos de todos los españoles. Entonces, espera un momento. O sea, si las nuevas empresas, los grandes mastodontes que están habiendo, tú miras los Google, los Facebook, los Amazon, todos esas grandes corporaciones. Antes las grandes corporaciones necesitaban de una infraestructura física y necesitaban de una nación que les proveyera de esa seguridad. Pero es que ya no. Ya están en el dominio del ciberespacio y los países que deben asegurar a esas empresas, ya no pueden hacerlo. Entonces, estamos viendo como yo como país, ¿de qué me sirve pagarte a ti? O sea, yo como empresa, ¿de qué me sirve pagarte a ti, país, por unos servicios que no me puedes proveer y ni siquiera para ti mismo? Y claro, se empiezan a tergiversar y eso hace de nuevo un cambio de todo lo que entendemos actualmente como planeta. ¿Cómo veis el futuro? Porque esto me genera más preguntas que respuestas. A mí me encanta, me parece muy bonito todo lo que está ocurriendo porque permite a cualquier persona de cualquier país tener oportunidades que eran impensables para él o para ella. De hecho, yo conozco casos reales en lugares de Sudamérica donde había personas que no llegaban ni a fin de mes y gracias a Bitcoin, en parte,
y luego también a lo que ha generado después Bitcoin, que es pues hasta otras personas que han montado plataformas en las que se puede incluso hasta jugar, como decía él, y personas que jugando han podido montar una pizzería. Conozco casos reales, o que jugando han cumplido su sueño de poder comprarse una casa. ¿Jugando te refieres con Bitcoin? No, jugando a videojuegos. ¿Jugando a videojuegos? ¿Qué ocurre? Corrígeme si me equivoco, porque como digo, no soy experto en esto, pero la descentralización que se está dando hoy en día, ¿por qué tiene valor Facebook? Por los usuarios que tiene. ¿Por qué tiene valor Instagram? Porque estamos ahí, tienen nuestra atención. Entonces, están apareciendo plataformas que pueden generar recursos, y esos recursos no hay un dueño como tal, o si lo hay se queda un pequeño porcentaje, y el gran porcentaje de lo que genera lo reparte entre los usuarios, porque entiende que lo que da poder a una herramienta es los usuarios. Entonces, hay plataformas que, por ejemplo, por usar un Facebook, digamos, descentralizado, o prácticamente descentralizado, por usarlo a ti te pagan, porque los recursos que genera esa plataforma se reparten entre los usuarios. Lo mismo ocurre con videojuegos. En videojuegos se puede poner publicidad. Pero antes, ¿quién ganaba el dinero de la publicidad que se pone en el videojuego? El que crea el videojuego, o la empresa que lo crea, que tiene todas las acciones. Esto está súper bien explicado en el libro de corporaciones... ¿Cómo se llamaba? Exponenciales, ¿no? Empresas exponenciales. No, bueno, pues básicamente habla de, por ejemplo, Facebook o Google o YouTube. En YouTube se entiende muy bien. En YouTube, organizaciones exponenciales se llama, tal cual, organizaciones exponenciales. Organizaciones exponenciales lo que explica es que, claro, por ejemplo, un YouTube lo que ha permitido es que sus empleados, entre comillas, son los usuarios. O sea, los usuarios se pelean y compiten entre ellos por crear la materia prima, digamos, el contenido que nutre a otros de sus clientes. Es el mejor negocio del mundo. Claro, todos tus clientes están trabajando para ti. Entonces, esos beneficios que tú los repartes entre tus propios clientes y ellos se matan por crear más. O sea, es increíble. Son organizaciones exponenciales. Lo decimos creando contenido aquí para YouTube. Exacto. O sea, es como... Es exactamente. O sea, estamos pagando porque estos son medios que nosotros ponemos, ¿no? Medios materiales, nuestro tiempo, nuestra energía, para nutrir a una plataforma. Efectivamente, pues en organizaciones exponenciales explican cómo crear estas corporaciones que ya directamente se autonutran, ¿no? Sublime. Sí. Y eso a lo que ayuda es que incluso gente que ha estado jugando a videojuegos, que esto no es cosa de Bitcoin, es todo lo que se ha derivado después de nacer Bitcoin. Y de repente aparecen otros que dicen, vale, yo voy a usar ese código que es abierto y todo el mundo conoce para crear una plataforma y cosas descentralizadas. Lo mismo que digo esto... Digo que se han creado cosas tan maravillosas que me parecen alucinantes como bancos descentralizados. Es decir, donde tú puedes llegar y decir, vale, pues voy a aportar 2 criptomonedas diferentes. Esto ya es que vino después de Bitcoin, no es Bitcoin como tal. Y por aportar esas 2, tú y otras muchas personas os habéis convertido en un banco de repente. Y cualquiera que vaya a decir, quiero cambiar esta monedita por esta otra, como un exchange, como lo que hay en los aeropuertos, pues cada persona que hace cambios, la comisión no se la lleva una persona que ha creado esa empresa, se la llevan todas las personas que de manera anónima, no se sabe quiénes son, han aportado capital a ese banco. Y ahí nacen las finanzas descentralizadas. O ahora, por ejemplo, para pedir un préstamo es muy complicado y en algunos lugares es imposible conseguir un préstamo, no te lo dan. Antes hablábamos de Argentina, ¿no? Que es que no te dan un préstamo en Argentina, es muy complicado, te lo dan con unos intereses del copón. Pues de repente, ahora, imagínate, Pedro, que tú tienes una Bitcoin, por ejemplo, y tú puedes decir, vale, yo pongo mi Bitcoin en un lugar, alguien a cambio me da dinero, me da, por ejemplo, una moneda como USDT o USDC, que son como dólares digitales, digamos, en el mundo de criptomonedas, y tú ya has conseguido un préstamo y no te han pedido nada, ni DNI, ni absolutamente nada. Te dan ese préstamo y tú lo dejas de colateral, como cuando en el banco pides un préstamo y dejas de aval una casa. Esto sería lo mismo, dejo mi Bitcoin de aval. Y luego tú al cabo del tiempo, pasados 6 meses, un año, el tiempo que sea, devuelves el dinero con intereses y tú recuperas tu Bitcoin. Has conseguido con un bien del que no te quieres deshacer un préstamo. O sea, me parece alucinante. No, eso de verdad es lo que a mí más me gusta de esto, del Bitcoin. O sea, lo que a mí esto, por ejemplo, pues muchas veces cuando se dice que es vender humo tal y demás, pues entiendo ese concepto. Porque al final, cuando hemos visto que es un valor que muchas personas utilizan para especular, pues obviamente
genera desconfianza, ¿no? Porque vemos que las grandes ballenas al final afectan mucho al mercado. Obviamente cuanto más personas formen parte del mercado, menos va a afectar, pero lo que me gusta es precisamente lo que mencionabas de finanzas descentralizadas, porque nos estamos convirtiendo nosotros mismos, o cualquier persona que esté escuchando esto, en bancos. O sea, ¿qué significa que nosotros nos convirtamos en bancos? Pues que a través de microcréditos o créditos, dependiendo del capitalista, en este caso, que lo aporte, una especie de financiación con un interés mucho más bajo y al alcance de muchas personas y basado en algo que a mí me parece fascinante, que es la confianza. Y en algo que cada vez estamos viendo que gira más y las personas le están dando más importancia, que es las marcas personales. Estamos viendo que las marcas personales no es ya un Miguel Camarena que ha creado una marca personal, ¿no? De vida sana y de salud y ese ámbito, ¿no? Sino que la marca personal siempre ha existido y es tu palabra, es tu reputación. Y que eso va a hacer, sencillamente, que tu confianza de que vas a prestar o vas a dejar o vas a recibir o vas a devolver ese dinero sea mayor. Y sobre todo que estamos llegando a un mundo donde acabemos ya con la dependencia de los bancos y que pase, por ejemplo, como pasaba hasta hace poquito en Argentina, que llegase Milei, que no te daban un préstamo. Entonces, ¿cómo pido dinero? Porque yo no puedo pedir dinero a un particular porque es ilegal. O sea, yo no puedo pedir cierta cantidad de dinero a un particular porque es ilegal, porque requiere ciertos seguros y ciertos permisos que impiden precisamente ese flujo de dinero. Y si nosotros, con estas finanzas descentralizadas que permiten recursos como el Bitcoin, podemos dar dinero a nuestros amigos con la seguridad o con la cierta seguridad de que hay medidas que no están centralizadas, pero que son bastante seguras, pues creo que se abre un horizonte que, bueno, seguramente tú, Adri, nos puedas vislumbrar mejor que nadie. Esto tiene muchísima relación con el anarcocapitalismo como tal, porque es totalmente basado en la libertad, en la libre decisión, sí. Y totalmente relacionado con el propio capital, ¿no? Antes, claro, cuando tú tienes que pedir cualquier tipo de financiación, requieres de una especie de scoring, ¿no? Como oye, pues no eres un moroso, dime qué tipo de propiedades tienes, qué tipo de trabajo tienes, qué tipo de nómina tienes para poder fiarme o no de que tú vayas a ser un buen pagador, ¿no? Pero claro, en el momento en el que tu único aval necesario no es si eres buen ciudadano o no, o si tienes buen histórico o no, y es que, oye, tengo literalmente el mejor colateral del mundo, porque es Bitcoin. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros pedimos una hipoteca, que básicamente lo que estamos es pidiendo dinero, poniendo de aval un inmueble. Ese inmueble tiene ciertas problemáticas, que de hecho así es como ahora están metidos en un lío increíble los bancos, porque los bancos se dan cuenta de que hay impagos de esos préstamos que han dado. Entonces dicen, hostia, le tengo que quitar la casa a esta persona, o bueno, tengo que coger el colateral, básicamente porque me ha impagado lo que supuestamente me estaba prometiendo, pero claro, ahora tengo que volver a tasar la casa, porque a lo mejor no está en las mismas circunstancias en el que yo le di un préstamo valorado en tal precio y ahora pues está destrozada, está no sé qué, lo que sea, ya tengo que volver a tasar. Luego tengo que convertirme en una inmobiliaria, porque yo en realidad soy un banco, pero ahora tengo que hacer algo con ese inmueble, tengo que venderlo de alguna forma, y así es como nacen pues los Sareb y estos, lo que llaman bancos malos, que le llaman, ¿no? Y cosas así, o fondo buitre, o cosas de estas, ¿no? Que básicamente, joder, estoy teniendo que acudir a esos avales y de repente tengo un negocio que no es el que yo quiero. Si yo lo que soy es un prestamista, pero de repente me convierto en una inmobiliaria y no solo eso, pues tengo que estar custodiando de alguna forma, protegiendo para que no me entren ocupas, y en algunos me entran y entonces tengo que mal vender y a lo mejor es menos de lo que me debía esa persona. Es un puto rollo que nadie quiere, ni siquiera los que prestan. En cambio esto no pasa con Bitcoin. Con Bitcoin tienes un activo que siempre sabes el valor que tiene porque está en mercado.
Entonces no les pasa como a las casas, que tú tienes que volver a tasarla y no sabes en qué momento está, porque tienes que ver las circunstancias, si se ha mantenido correctamente, si ha tenido un buen mantenimiento, todo eso. Que en Bitcoin tú lo sabes a tiempo real, entonces sabes cuánto has prestado y cuánto vale lo que te están poniendo de aval. Y si en algún momento hay una especie de impago o lo que sea, puedes ejecutarlo al instante y puedes venderlo en mercado en ese mismo momento, y da igual que sea, da igual en qué parte del planeta estés, porque eso es otro de los problemas. Tú no puedes pedir una hipoteca siendo, no sé, un chino y pedirla en, no sé, en el Congo, me lo invento, ¿sabes? Pero sí puedes hacerlo con Bitcoin. Desde cualquier parte del mundo, tú con un Bitcoin como aval puedes pedir un préstamo, da igual quién seas, qué scoring tengas, porque lo único que te avala es, oye, yo tengo este valor en Bitcoin, Claro. y te voy a pedir una parte de ese valor, y si no te pago, te quedas de forma instantánea con ese... Y da igual que sea fin de semana, que sea cualquier... No hay horarios, no hay momentos temporales, no hay... Da igual todo eso, da igual el lugar, no hay ese tipo de límites en Claro, todos los sentidos. hay el requisito, entonces, ¿vale? Para que lo entendamos, es sencillamente tener una base de Bitcoin. Sí. O sea, tú, digamos, la confianza se tiene que basar en que no hay confianza, porque no necesito saber quién eres, simplemente porque si tú no me pagas lo que te he prestado, me quedo con ese aval, digamos, con esa parte que tú pones de colateral. Ujú. Bueno, pues esto, bueno, me parece súper interesante y a mí, honestamente, me genera más preguntas que respuestas, pero voy a seguir preguntando en relación a esto porque son muchos puntos y tampoco estamos para profundizar en todos, ¿no? Y una cosa que me genera curiosidad también es, yo veo a veces por redes sociales que se hacen muchos eventos de Bitcoin, ¿no? Veo que unos se hacen en Andorra, otros se hacen en Dubái, a veces se hacen algunos en Madrid y demás, pero veo que hay como una especie de industria dentro del Bitcoin y a mí generalmente me genera mucha curiosidad sobre saber un poquito más sobre esta industria, en qué se basa, o sea, es algo formativo, está regulado, cada uno hace sus investigaciones y las aporta, ¿cómo funciona? Bueno, yo he participado personalmente, de hecho, por eso fui, por ejemplo, a El Salvador. En El Salvador se hace uno de los eventos más importantes del mundo y el más importante del país, que es Adopting Bitcoin, y yo fui allí de ponente y he ido pues a Ecuador, bueno, a muchos sitios, ¿no? del mundo, también a Argentina y a muchos lugares, y efectivamente no sabía que era tan conocido, pensaba que era mucho más nicho, porque realmente no son muy multitudinarios, son bastante... no sé, a lo mejor van unos pocos miles de personas o a veces cientos a cada uno de estos eventos. Y hay, por un lado, digamos, patrocinadores como pueden ser, pues lo que comentabas, exchange de este, Sí. que básicamente pues su modelo de negocio es tener una comisión por las compraventas, pero también hay otros como pueden ser... vamos a simplificarlo como una especie de Wallapop, donde puedes encontrar como una especie de tablón de anuncios de personas que pueden prestar, o decir, yo tengo este dinero y te presto a ese tipo de interés, y cada uno pone su oferta, digamos, en ese sentido. Claro, eso y ellos es lo cobran que una iba, comisión. un poco, que es los avalistas digitales, o quiero decir, que estamos hablando como un nuevo origen de los bancos. Sí, podríamos decirlo así, solo que en un banco hay un ente central que decide de forma totalmente centralizada, y en este caso lo que hay son webs en las que los participantes no es la propia empresa, sino que son las personas, por eso son de persona a persona, lo que se llama peer-to-peer, ¿no? P2P. P2P. Entonces, la empresa simplemente pone como una especie de ágora, como un lugar central, como una plaza digital, donde la gente va allí a comerciar, digamos. Es algo mucho más, nos parece como lo que hacía Antigua Grecia. en Grecia, ¿no? Sí, Claro. sí. Pero vamos, hay de todo. También hay pues desarrolladores, también hay muchísima donación altruista, o sea, es un grupo de totalmente... O sea, realmente hay mucho altruismo. O sea, se dona muchísimo dinero a nuevos proyectos, a nuevas propuestas, y ahí también pues
se llevan ese tipo de propuestas y demás. Otra de las cosas que están surgiendo por Latinoamérica son economías circulares. Básicamente hay, como por ejemplo Motip Perú o Cuba Bitcoin, o muchos de estas organizaciones lo que hacen es tratar de dar una solución a una circunstancia muy concreta, por ejemplo en el Machu Picchu, por poner un ejemplo concreto, pero está pasando en casi todo el planeta. Hay personas que incluso son analfabetas, que no tienen forma, a lo mejor no tienen un trabajo muy concreto, o no tienen habilidades muy concretas, o no saben exactamente, y lo que tratan de hacer es una economía circular en base a Bitcoin, en la que no dependan de su moneda de origen, porque normalmente tiene una inflación muy fuerte, no dependan de las políticas de ese lugar, porque normalmente tampoco hay ayudas y demás. Entonces lo que tratan de hacer no son ayudas de te doy dinero y gástatelo, como suelen haber en la mayoría de donaciones, sino que monto una especie de infraestructura a nivel de que los comercios acepten Bitcoin, las personas tengan parte de ese Bitcoin, porque también dan un servicio que se cobra en Bitcoin y generan, digamos, una economía que se cierra, ese círculo, en la que todas esas personas acaban pagándose y recibiendo pagos en base a Bitcoin y no necesiten, digamos, de una economía externa o de unas circunstancias políticas más apropiadas. Y luego, para llevarlo un poco también al tema terrenal, porque, claro, yo me estoy viendo ahora mismo a mí mismo y digo, uff, es que esto pinta que va a subir aún más y todo el rollo, ¿no? Pero yo lo pienso, bueno, sí, va a subir aún más probablemente y tal. Medido en dólares. ¿Medido en dólares? Claro, medido en dólares, todo va a subir, Pedro, ya te lo digo. Total. Pero mi incógnita es cómo o cuándo va a llegar esto a los comercios, a las calles. ¿Cuándo vamos a poder familiarizarnos con que yo, por ejemplo, en mi e-commerce las personas puedan comprarme de una forma más cotidiana pagando en criptomonedas, en este caso en Bitcoin, por ejemplo? ¿Cuándo lo ves tú? Yo cada vez considero que no es el objetivo, porque sí que es verdad que vemos a Bitcoin como una moneda de pago, es decir, un medio de intercambio, pero cada vez se está acercando más a lo que es el oro, que en realidad el oro no funciona como medio de intercambio, funciona como reserva de valor. Por eso insistía tanto en este punto inicial que hablábamos de que su propuesta de valor no es tanto la transmisión en el espacio o entre personas, sino en el tiempo, y por eso funciona mejor como reserva de valor a lo largo del tiempo. Entonces, las personas van a estar incentivadas no tanto a gastarlo, sino a atesorarlo como forma de ahorro. Entonces, bueno, como comercio puedes aceptarlo porque probablemente todo el mundo está incentivado a recibirlo, pero no va a estar tan incentivado a entregarlo, porque algo que constantemente se aprecia, tú tienes un incentivo a no desprenderte de ello, a no ser que tengas una necesidad muy grande, más que aquello que pagas por lo que recibes. Entonces, Bitcoin es como una especie de mezcla entre oro y un coleccionable, digamos, como una especie de obra de arte limitada. Entonces, esa mezcla no te da incentivos a desprenderte de ello. Qué interesante. Y bueno, entonces, imagino que vosotros tendréis un pastón en Bitcoin guardado. No, yo no tengo nada, tío. Lo perdí en un accidente de barco. No tengo absolutamente nada. Entonces, pero estas cosas pasan, ¿no? Acabas de decir así como de broma, ¿no? Perdí un accidente de barco, pero sí que ha habido muchísimos casos, no digo muchos, digo muchísimos, de personas que han perdido estas palabras de las que mencionabas y ese dinero se queda en la nube para siempre. A mí me ha pasado eso también. O sea, yo cuando empecé, claro, en 2017 tampoco había tanto conocimiento como ahora. Los que llevamos muchos años, que yo empecé a estudiarlo y sobre todo me interesó por la filosofía, más que por el tema financiero. Y de hecho yo cuando invertí es como, nunca quiero dejar esto porque para mí es como invertir en una filosofía de algo limitado, algo inconfiscable, que todo el mundo puede utilizarlo desde cualquier lugar del mundo. O sea, me parece filosóficamente como algo muy bonito y es como poner mi energía, lo que decía al principio del podcast, en algo en lo que confío y que me gusta el por qué se ha creado, el para qué y qué problemas soluciona. Y de todos modos sí que cuando empecé en 2017 me fui informando y tal, pero no había tanto conocimiento y sí caí en ciertas estafas, perdí dinero, pero lo que te hace al final
el perder dinero es el no tener conocimiento sobre un tema. Igual que si ahora invierto en arte, lo voy a perder todo. Ahora, en cambio, si invierto en una startup de formación digital, lo más probable es que gane dinero, porque me he dedicado a eso los últimos años. Pero como no sabía de esto, pues perdí. Y hoy en día, el que quiera invertir sin saber, probablemente lo pierda. Porque primero hay que saber un poco, por eso bitcoinismo es genial para poder empezar a aprender sobre esto. Y es necesario aprender. Igual que si alguien quiere tener más paz en su día a día o ser más soberano, pues te tienes que escuchar también los podcasts porque enseñas en parte a la gente a tener más soberanía y no creerse lo que les dicen de primera, sino cuestionarse las cosas. Yo considero que es importante eso, el invertir en aquello en lo que confías y saber que con Bitcoin, si lo quieres custodiar, tiene mucha responsabilidad, porque como pierdas las claves, lo pierdes todo. Por eso es tan importante el entender qué problemas soluciona y luego decidir si invertir ahí o no. Pero la mayoría de la gente que sabe sobre esto no te lo pueden robar porque ni siquiera puede ser que si sabes del tema, lo más probable es que ni siquiera tú tengas las claves. Las tengas por ahí repartidas en varios sitios, tienes que viajar para encontrarlas. Son 24 palabras, pero es que tú puedes tener, por ejemplo, 12 en España y 12 en Estados Unidos, en un sitio que solo tú conoces. Y por mucho que te extorsiones, si tú no te sabes las palabras, no pueden acceder a eso. Entonces, por eso, para mi gusto es tan seguro, porque aunque alguien diga, este seguro que tiene mucho dinero, vamos a robarle, lo más probable es que no puedan. Y esto está ocurriendo. Hay gente a la que le han intentado robar y no han podido, porque ni siquiera ellos tienen la clave. La tienen otras personas, varias palabras cada uno. Tienen un sitio encriptado que solo se pueden desencriptar de una manera que ni ellos saben y sabe otro. ¿Te acuerdas de los Horcruxes de Harry Potter? Es un poco... Sí, realmente cuando hay personas por ahí... De hecho, eso le pasó al fundador de Twitter, ¿eh? Fueron a su casa a extorsionarle para quitarle los bitcoins que tenía y no pudieron hacerlo por esta cuestión que comenta Miguel. Es súper interesante lo que dices de que efectivamente hay muchas personas que han perdido las claves y han perdido, sobre todo al principio, cuando no se veía como algo valioso, porque básicamente era una tontería, un juego entre frikis y demás, y entonces no se le daba el valor que tiene ahora y hay muchísimo perdido. De hecho, hay más de 4 millones de bitcoin de los 21, más de 4 millones, es un porcentaje muy alto que nunca serán recuperables o será... Y esto también genera algo totalmente diferente que nunca ha pasado en la historia, y es que todo lo que nosotros podamos comprar, invertir, adquirir, no solo se puede crear más, y eso hace que nosotros conceptualmente se llama diluir, Sí. es decir, te diluyes respecto al total, y en Bitcoin no solo no te diluyes, sino que pasa algo muy, muy curioso, y es que por las propias pérdidas, tú aumentas tu porcentaje respecto al total. Se revaloriza. O sea, no solo se revaloriza en sí mismo por lo que puede ser la oferta y la demanda, etcétera, sino que tú tienes un porcentaje respecto al total mayor. Y eso no te puede pasar, o sea, eso no te pasa con nada. No hay ninguna cosa, ni acciones, ni startups, ni nada que tú, solamente por tener lo mismo que ya tienes, sin comprar más, sin adquirir más, nada de nada, solo porque hay más pérdidas constantemente de personas que no consigues ser lo suficientemente responsables o lo que sea, tú aumentas tu porcentaje respecto a eso pasa, hombre, eso pasa con las cartas Magic. Tú tienes un Black Lotus y hay 15, pero si de repente se pierden 3... pues mira, por eso comentaba la asociación que hay entre el oro y cualquier coleccionable o cualquier obra de arte. Es una especie de mezcla entre estos dos conceptos, del oro y un coleccionable de ese tipo. De hecho, yo estoy... voy a contar una cosa muy friki. Ayer estuve muy friki, ¿eh? O sea, ayer estuve a punto de comprarme un Black Lotus. Pero podrían crear un Black Lotus diferente. O sea, podrían crear otro Black Lotus. Podrían O sea, esa es la diferencia. Pero ya no de 1998. Eso es verdad, correcto. Porque está datado. Sería claro. Claro, y además están registrados, ¿no? Entonces, ayer estuve a punto de comprarme un Black Lotus. Lo que pasa es que costaba 16.000 euros. Y dije... Pequeño dato, ¿no? Claro, dije, ¿me lo compro? Dije, bueno, acabo de hacer otras inversiones y tal, y por eso no me lo voy a comprar, ¿no? Pero de verdad que estuve a punto de comprarlo precisamente por lo que estás contando, de decir, es que esto va a valer más, o sea, a menos no puede ir, porque a poco que alguien pierda el suyo, ya va a querer tener esto, y además es un juego que lleva más de 30 años, ¿no? Y justo hace relativamente poco, Romuald Fons, es un youtuber, inversor de SEO, empresario, se compró un Black Lotus
por 200 y poco mil euros, firmado y demás, en una edición muy especial. Y, y al poco tiempo incrementó su valor en varias decenas de miles de euros y demás, ¿no? Entonces dices, qué bonito, ¿no? Cómo funciona el tema del dinero, del mercado, porque las cosas al final el valor es tan subjetivo que uno no, o a veces tan objetivo que uno no sabría cómo gestionarlo. También es cierto que a veces en realidad el valor no ha cambiado, sino que la moneda se ha devaluado. Es decir, que algo, porque de repente cueste más dinero, no quiere decir que valga más. A lo mejor vale lo mismo. Pero si ha habido una inflación del 10% y tú lo puedes vender por un 10% más pasado un año, el valor es el mismo. Porque la capacidad adquisitiva de lo que te aporta es lo mismo. Con Bitcoin ha ocurrido algo diferente. Y yo recuerdo ver Bitcoin en 3.000 euros, 3.500, cuando empezamos en 2017 a verlo y tal. Luego ver que subió a 20.000, luego volvió a bajar a 3.000, luego subió a 60.000, volvió a bajar a 20 y pico mil, 30.000, Sí. ahora ha pasado de los 100.000. Lo veremos bajar probablemente a 50.000 y luego a lo mejor sube a 200.000. Hay gente que dice que puede llegar al 1.000.000 de euros para 2030 o incluso antes, después. Realmente eso no importa tanto porque se está comparando con el dólar o con el euro, que es papel. Es basado en confianza donde están imprimiendo constantemente. Sería más interesante verlo comparado con otros activos que realmente puedan tener valor, como una casa en la que vives o lo que comes. Ahí sí veríamos realmente cómo va el valor, pero no comparar todo con euro o dólar, porque es algo que se basa en confianza, que crean con la varita mágica y a veces lo que creemos que vale más realmente no vale más, puede que valga menos. Una casa que ha crecido en su valor un 5% anual, has perdido valor realmente, aunque haya aumentado de precio, pero has perdido valor adquisitivo. Todo lo que esté en España por debajo del 11% de crecimiento anual es perder dinero. Por eso, hasta hace no mucho, invertir en oro era muy interesante, porque si la inflación era el 2% y el oro crecía un 4% anual, es un buen sitio para proteger tu patrimonio, tu dinero. Pero desde que la inflación es mayor al 4% tampoco es tan interesante el oro. Lo proteges más que tenerlo en el banco, pero no mucho más. De hecho, desde 2008 creo que solo ha habido dos activos realmente que han aumentado su valor, es decir, que han superado la inflación, que es creo que Nasdaq 100, invertir en las 100 empresas tecnológicas, y bueno, y Bitcoin y otras criptomonedas como Ethereum y otras muchas, pero Bitcoin creo que ha tenido de media un 140% de crecimiento anual desde que nació y sigue creciendo. Es interesante. Nasdaq 100 también. El S&P 500 pues sí crece y puede crecer un 8, 9, 10%, pero incluso esa está por debajo del 11%. Por eso es importante que entendamos estas cosas para saber realmente cómo gestionamos esa energía que hemos recibido a cambio de depositarla nuestra en un lugar, que es el dinero. Pues muchachos, no sé si queréis concluir este episodio de alguna forma, que yo creo que hemos tocado bastantes temas. Obviamente queda muchísimo sobre la mesa, pero para eso tenemos el libro de Adrián, que yo todavía no lo he leído, pero seguro que lo leeré y me va a encantar descubrir cositas, pero lo dejo en vuestras manos. Yo quiero daros las gracias, me lo he pasado súper bien, disfruto un montón, he estado como en casa y darte las gracias a ti también, Pedro. Yo creo que sí, de verdad te va a gustar muchísimo, Sí, sobre seguro. todo por cómo te conozco, o sea, por lo que sé de ti, por tu forma de ver el mundo y demás, y por lo que hoy he escuchado. Estoy convencido de que habrá ahí algunas secretillos o cositas a descubrir que te van a iluminar Pues guay. ya estoy deseándolo, de verdad. Y gracias a ti, Miguel, también por acompañarme en este ratito. Un placer, ha sido muy bonito de verdad. Gracias también a todos los que nos habéis visto, escuchado, que ha sido un regalazo compartir este ratito con vosotros, con vosotras. Siempre es un regalo compartir tiempo con Adri, con Pedro. Y decidnos también en los comentarios qué os ha parecido, si os gustaría aprender más sobre algo en concreto, que seguro que Adri os puede contar, o Pedro, o yo, según lo que sea. Y vamos, que muy agradecido. Sí me gustaría decir una Claro. cosa más relacionada con lo que ha dicho ahora Miguel, que claro, nos pasamos a lo largo de nuestra vida aproximadamente un poco más de 50.000 horas para trabajar por dinero, Sí. para poder pues tener una vida digna, ¿no? Poder comer, tener un techo y demás. Joder, qué mínimo que dedicarle, no sé, 3 horas, 4 horas, 5 horas a entender lo que es el dinero, por qué tiene valor, cómo ganarlo o por qué destinarle toda una vida, ¿no? a eso, ¿no? O sea que como mínimo
no sé, unas 4 o 5 horas a entender sobre dinero, creo que está bien en comparación a esas 50.000 o más que le vamos a dedicar. Total, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja muy duramente por dinero, para conseguir muy poco, ¿no? Entonces, al final, a mí me encanta ese cambio de paradigma de que no es tanto trabajar por dinero, sino saber crearlo. Totalmente. Pues chicos, de verdad que ha sido un placer. O sea, yo estaré con vosotros un buen rato, pero lo vamos a despedir. ¡Hasta la próxima! Ahora Vamos a entrenar. entrenar. Chao. Chao.